El anime comienza con Teruaki Nakamura. Él en la primavera se trasladó de Tokio a una escuela de Okinawa, donde conoció a Kian, la chica que le gusta. Pero el problema es que él no puede hablar bien con ella. Esta es una situación típica de los mangas. Sin embargo, él no puede hablar con ella porque ella habla en idioma okinawense, que es el idioma tradicional de Okinawa desde antes de formar parte de Japón. A Kian le encanta hablar con el prota, pero como él no le entiende, Higa Kana, una compañera de ellos, le traduce a Teruaki. El prota envidia que todo el mundo entienda el okinawense de Kian. Sin embargo, se le hace muy lindo que Higa y Kian sean muy buenas amigas. Higa es la que le enseña al prota okinawense y siempre le está traduciendo lo que Kian le dice. Como por ejemplo, Ichundo, que significa ya voy, Chibario, que significa ánimo, o Yotosa, que significa qué bien. Debido a toda la ayuda que Higa le proporciona al prota, él le da un refresco en agradecimiento, por lo que Higa le dice que no hacía falta, pues si él lo necesita, ella lo ayudará siempre. Aún así, Higa recibe el refresco del prota, pero ahí nos damos cuenta de que ella en realidad está enamorada de Teruaki, pues se queda pensando de que ella en realidad no puede decirle que le enseña okinawense como una excusa para hablar con él. En eso llegó Kian, diciéndole en okinawense a Higa que estaba muy roja, por lo que le preguntó que qué le pasaba. De inmediato el prota empezó a apuntar en su librito para seguir aprendiendo okinawense, pero Higa le dijo que no necesitaba saber lo que Kian le estaba diciendo, y por dentro ella se alegró de que Teru no entendiera el okinawense. Poniendo en calificación el nivel de okinawense de cada uno de los protagonistas, Kian tiene 5 estrellas, Higa tiene 4 estrellas y Teru 0 estrellas. Más tarde, Kian le preguntó a Teru que si había visto el programa de ayer, pero él entendía tan poco el acento de ella que le dolía el alma. Entonces Teru vio a lo lejos a Higa, por lo que la llamó, pero él al llamarla por su apellido Higa, fue rodeado por un montón de personas que le preguntaban si eran a ellos a quien llamaba. Teru les explicó que llamaba a Higa, pero entonces cada uno de ellos le dijo al prota que se llamaban Higa. Por lo que más tarde en la escuela, Kian le explicó a Teru que si él llamaba a Higa en la calle atraería la atención de muchos desconocidos, porque en Okinawa todo el mundo se apellidaba Higa. A Teru lo que le pasó anteriormente le parecía como si fuera una película de zombies, porque todos le decían Teru, soy yo, ¿me llamabas? Pero bueno, de ahora en adelante el prota tendrá que tener mucho cuidado cuando llame a Higa por su apellido. Ella, toda triste, comenta que él podría llamarla por su nombre. Entonces Teru, quien estaba un poco alejado de ella, cae en cuenta que es por eso que en Okinawa se llaman por su nombre. Entonces Kian le dijo a Teru que debería llamar a Higa por su nombre, que es Kana, porque mucha gente en Okinawa tiene los mismos apellidos, y como Kana es un nombre muy bonito, él debería usarlo. Todo esto ella se lo dijo a Teru en okinawense, obviamente. Entonces, Kana, la traductora estrella, toda rojita y nerviosa por lo que Kian había dicho, le dijo a Teru. Lo que Kian había dicho es que como mucha gente se apellida igual en Okinawa, sería raro no llamar a las personas por su nombre. Sin embargo, le aclara que eso no tiene ninguna connotación rara ni nada por el estilo. Más tarde, el prota volvió a ver a Higa por la calle y casi la llama por su apellido, pero recordó lo que sucedió en la mañana. Entonces, aunque a él le da pena tomarse tanta confianza con las chicas, decide llamarla Kana-san. Esto hizo que todos los que estaban allí quedaran sorprendidos. Una abuela se le acercó a Teru y le dijo que era muy romántico para ser tan joven. Resulta que en okinawense, Kana-san significa te amo. Obviamente a Kana estaba que se le salía el corazón, entonces la abuela le dijo que no dejara esperando a su novio. Sin embargo, ella le dijo que eso no era así, y le gritó al prota que la llamara Kana a secas. Al día siguiente, Teru se encontró con un niño que estaba perdido y no hacía sino llorar y gritar. Afortunadamente para él llegaron Kian y Kana, preguntándole al prota si ese niño estaba perdido. Teru les dijo que él supone que el niño estaría buscando a su mamá, pero en eso se cayó. Enseguida, Kian abrazó al niño y le empezó a hacer Mabui Gumi. El prota no sabía qué era esa vaina, y nosotros tampoco. Entonces se nos explica que en Okinawa dicen que al sorprenderte se te cae el alma o el mabui. Entonces cuando a alguien se le cae el alma, pierde toda su fuerza, y entonces es ahí cuando llamas a un yuta o a un chamán de Okinawa. Cuando ellos digan las palabras mágicas, el alma volverá al cuerpo. Bueno, al menos eso es lo que dicen, y las abuelas suelen hacerlo por tradición. En eso, el nené vuelve a hacer berrinche por su mami. Entonces, Kian le dice al niño en dialecto que Okinawa es una isla diminuta, por lo que él no debería preocuparse, pues pronto encontraría a su mamá. La abuela de Kian a menudo le decía que en okinawense no hay ninguna palabra para decir adiós, por lo que por muy separados que estén, algún día volverán a verse. Enseguida llegó la mamá del niño. Entonces, cuando él ya estaba más calmado, le dijo a Kian que él no había entendido ni la mitad de lo que ella le había dicho, por lo que Kian se lamentaba de que los niños de hoy en día no supieran el dialecto okinawense. El hecho es que Kian le vuelve a explicar al niño lo que le dijo y además agrega que los abuelos y las abuelas de Okinawa no acostumbran decir adiós al despedirse, sino que en su lugar dicen hasta mañana o hasta pronto, porque mientras estén en la isla seguro volverán a verse.
Sin embargo, ellos también dicen, aún en el más allá podemos volver a vernos. Y eso también tiene un significado más profundo. Luego de que el niño se fuera con su madre, los tres estaban comentando que parecía que el niño no quería irse. Pero en eso, Teru se encontró con un toro de frente. Afortunadamente, solo fue el susto. Entonces Teru le preguntó a Kana que qué hacía un toro por ahí. Ella le explicó que pronto serían las peleas de toros, así que lo están entrenando en la playa. El prota quedó impactado por la información, porque nadie se espera encontrarse un toro en la mitad de la playa. Como sea, Kian pensó que al prota se le había caído el mabui del susto, por lo que quiso ayudarlo haciéndole el ritual. Teru pensó que le iba a hacer lo mismo que le haría al niño. Sin embargo, ella lo volteó y comenzó a darle palmadas en la espalda mientras decía las palabras mágicas. Resulta que a diferencia de los niños, el mabui de los adultos es muy grande, por lo que el ritual se tiene que hacer con fuerza. Días después, toda la clase de Teru se entera de que él nunca ha comido sata andagi, que como su nombre lo dice, sata es azúcar, anda es en aceite y agi es frito. O sea, es un dulce frito. Teru, al saber esto, mencionó que le gustaría probar el dulce, lo que hizo que todos sus compañeros brillaran. Shimoji le dijo al prota que al día siguiente su abuela haría unos sata andagi, por lo que él le traería. Sin embargo, él no fue el único que se ofreció. Agena, cuya abuela trabajó en el mercado de Nakama, también le dijo al prota que le traería unos. Así, Uema y los demás estudiantes, todos juntos se ofrecieron a llevarle al prota los dulces de sata andagi. El prota no creía que de repente se volviera súper popular. Entonces, Kian le dijo que él ahora mismo estaba siendo víctima del famoso ataque Kame Kame. Ustedes se preguntarán, ¿qué rayos es el ataque Kame Kame? Bueno, eso es lo que pasa cuando vas a casa de tu abuela y te ves obligado a comer más de lo que puedes. Y en Okinawa tienen un nombre para eso. Se le llama ataque porque en okinawense, kame es morder, o en este caso, comer. El ataque kame kame se desencadena cuando te visita un familiar o amigo, o también cuando alguien de fuera conoce un nuevo tipo de comida okinawense. Como los nativos de allí son de una isla, están particularmente orgullosos de su tierra, y por su ferviente deseo de ser tan acogedores con los extranjeros, eso a veces se les vuelve contra los forasteros. Como Kian ya sabía que Kana también le iba a hacer unos satandagi para Teru, le dijo que le guardara unos para ella también. A la mañana siguiente, todos hicieron su ataque Kame Kame, y el prota quedó relleno de dulces. Sin embargo, el ataque no había terminado, porque Kian también llegó con unos dulces que había hecho su abuela para el prota. Y, obviamente, Kana también había hecho los suyos para Teru, pero ella, aunque quiso dárselos, no pudo. Por lo que más tarde se estaba arrepintiendo de eso, porque fue una tonta. Si ella se los hubiera dado con todos los demás, no hubiera tenido nada de raro. Mientras ella se lamentaba por eso, llegó Teru, que se había dado cuenta que ella ese día parecía desanimada. Kana le dijo a Teru que estaba bien, sin embargo se puso muy contenta de que él se preocupara por ella. En eso llegó Hina preguntándole al prota en okinawense que si los satandagi de Kana también estaban ricos, pero como él no le entendió, era deber de Kana traducirle, por lo que ella pensó que si ella se lo decía así, siendo una mera traducción, podría ser bastante natural de que ella le diera los dulces a Teru. Sin embargo, ella no pudo hacerlo, pues tenía que decírselo con sus propias palabras. Es así que Kana le da los satandagi al prota, diciéndole que ella misma los preparó. Así, el prota le agradece y menciona que el ataque Kame Kame de ella llegó un poco más tarde. Así los tres se pusieron a comer los dulces de Kana, pero en eso llegaron los de las demás clases con su ataque de Kame Kame. Y no solo ellos, porque todavía faltaba el ataque de las demás escuelas. Y todos, absolutamente todos, llegaron preguntando por el prota y con sus dulces satandagi. Teru no estaba seguro de cómo reaccionar, pero el gesto de todos los okinawenses fue tan lindo que el prota no tuvo más que palabras de agradecimiento para ellos, pues era un placer para él estar ahí y sentir su calidez. Días después, Teru encontró a Kian mirando fijamente a un chico, y como ella está tan concentrada, el prota no sabe si hablarle o no. Entonces, Kana le explica que a Kian le gustan los viejos. Teru casi se buguea por esta información, pero enseguida pensó que lo que Kana quería decir es que a Kian le caen bien los viejos. Enseguida apareció Kian reclamándole a Kana, porque ella no debió haberle dicho eso a Teru, pues si la gente dijera que ella habla de viejos todo el tiempo, le daría vergüenza. Ahí Teru cayó en cuenta que a Kian le gustan los viejos literalmente, no es solo que les caiga bien. Kana le mencionó a Kian que a ella no le gustan los viejos, entonces ella le preguntó por qué, si son lo máximo, y enseguida empezó a enumerar las cualidades de lo que le gustaba. Por su parte, Teru ya no quería oír más, pero por suerte, él no le entendió nada y por primera vez se alegró de que Kian hablara en dialecto. Sin embargo, él entendió un pedacito donde ella decía que le encantaban los besos. Esto dejó en KO al prota, pero Kana también mencionó que le gustaban los besos pues eran sabrosos. En eso, el chico al que Kian estaba espiando empezó a pescar y sacó algunos peces, por lo que él le dijo a Teru que si le gustaba algún pescado podía llevárselo. Ahí el prota se dio cuenta de que el chico en realidad no es tan viejo y enseguida se aclara la situación, porque Kian le reclama al chico de que no haya pescado ningún viejo, pero este le explica que no es temporada de viejos.
Es decir, el viejo es un tipo de pez, y la razón por la que a Kian le molestó que Kana le dijera que a ella le gustaban los viejos es porque ella parecería una glotona si lo decía de esa manera. Por su parte, los besos también son otro tipo de pez, por lo que Teru no podía creer que había malentendido todo. Y resulta que el chico es Tetsuhika, hermano de Kana. Días después, Teru estaba súper emocionado por estar en la playa, pues ese día quedaron de juntarse todos los de la clase, incluido Kian, obviamente. Pero como Teru estaba tan emocionado, llegó un poco antes de la hora acordada. En eso llegaron Kian y Kana con una caja de té de jazmín. Esta es la primera vez que Teru ve a Kian sin uniforme, por lo que en su mente no hace sino pensar que ella se ve muy linda. Por otra parte, Tetsu le estaba recomendando a Kana repetidas veces que tiene que hidratarse, por lo que Teru, quien estaba muy emocionado, le dijo al hermano de Kana que no se preocupara porque Kana era muy responsable. Entonces Tetsu le dijo al prota que dejaba a Kana a su cuidado. Más tarde ya eran las 3:15 y nada que llegaban el resto de chicos de la clase, por lo que Kian le explicó a Teru que él ahora existe en el relajado flujo temporal de Okinawa y que ahora él está en la hora de Uchina, pues los okinawenses son conocidos por no ser nada puntuales y eso es lo que llaman la hora de Uchina. Ellos salen de casa exactamente a la hora de la reunión y por eso siempre terminan llegando tarde. Y Kian le jura al prota que ellos de verdad no llegan tarde al trabajo o cosas serias. Por lo que ella le dijo que si él quería podía odiar a la hora Uchina, pero que no odiara a Okinawa. Pero como eso último lo dijo en dialecto, Teru no le entendió nada. Aún así, él pensaba que ella se veía linda. Cuando fueron las 3:30 llegaron todos los compañeros, por lo que después de que comieran el asado, Teru estaba súper emocionado por ir a nadar, pero sus planes se fueron abajo porque los otros empezaron a contar chistes y cosas así. En eso, el prota se dio cuenta que allí en la playa había mucha gente vieja, y es que resulta que en la isla central las fiestas de playa son cosas de gente moderna, pero en Okinawa son para todos. A veces los asuntos más formales como las fiestas de bienvenida también son en la playa. Como sea, todo el resto del día Teru intentó ir a nadar con sus compañeros, sin embargo ellos hicieron de todo menos nadar, por lo que cuando ellos dijeron que se iban a ir, Teru les preguntó que si no iban a nadar, por lo que ellos se rieron de la inocencia del prota y le explicaron que el mar es para mirarlo. Enseguida Kian le dice al prota algo en dialecto, entonces Kana le traduce, diciéndole que las personas no van a nadar al mar, porque hay mucha gente que no le gusta mojarse porque queda todo mucha. Sin embargo, Teru no sabía lo que significaba la palabra mucha. Entonces Kana cayó en cuenta que esa palabra no era el japonés estándar, algo que ella no sabía pues pensaba que sí. Uema le dijo al prota que la palabra mucha significaba pegajoso, pero por dentro él y los demás okinawenses estaban apenados por recién haberse enterado que no se dice mucha en el japonés estándar, porque resulta que hay muchas palabras que los okinawenses no saben que no son japonés estándar. Días después, al salir de la escuela, Teru y Kian iban a ir solos a casa, pues resulta que Kana no los pudo acompañar porque tuvo que irse más temprano. Por lo que el prota pensó que esa era su oportunidad de hablar con Kian, además de que como hacía un buen tiempo, él podría invitarla a algún sitio. Pero justo cuando él la iba a invitar a ir a algún lado, repentinamente empezó a llover, algo que no debería hacer porque en el pronóstico del tiempo dijeron que no iba a llover. Pero Kian le explicó al prota que en Okinawa los pronósticos meteorológicos no sirven de nada, porque el tiempo en Okinawa cambia constantemente y a menudo se ven los famosos katabui, que son chaparrones cortos en sitios precisos. Ese tipo de tormentas en Okinawa suelen llegar y disiparse muy rápido. Como sea, Kian estaba bastante feliz de que su abuelo no tuviera que regar hoy el campo debido a la lluvia. Por otra parte, Teru pensaba que Kian no había traído paraguas, sin embargo, él sí, por lo que sería perfecto para replicar lo que aparece en los mangas, un chico y una chica bajo un mismo paraguas. Enseguida él mismo se regaña por hacerse ilusiones y se dice que él solo quiere que Kian no se resfríe. Entonces cuando él le iba a ofrecer su paraguas a la chica, resulta que Kian ya estaba caminando bajo la lluvia. Y no solo ella, sino absolutamente todos los okinawenses, ninguno llevaba paraguas. Y eso se debe a varias razones. La primera es que no les importa mojarse. También es que muchos van en autos o sopla demasiado viento. Pero aunque ellos tienen demasiadas razones, la principal es que es un fastidio llevar sombrilla. Sin embargo, Teru no sabe de eso, por lo que él pensando que si Kian se sigue mojando se puede resfriar, le ofrece su paraguas, pero en eso, el cielo automáticamente se despeja, por lo que él ya no le dijo nada. Sin embargo, volvió a llover, pero cuando volvió a ofrecerle su paraguas, volvió a hacer sol, es decir, el clima estaba en contra de Teru. Como sea, a ese tipo de lluvias también se les llama teidami o lluvias de sol, porque llueven con sol, y por ese motivo, en Okinawa los arcoíris se ven más que en la isla central. Entonces, cuando Teru pensó que los okinawenses no llevaban paraguas para poder ver el arcoíris, empezó a llover otra vez, por lo que Kian le dijo al prota que debía darse prisa y correr. Teru le hizo darse cuenta a la chica que ella estaba completamente empapada. Entonces, justo cuando ella le iba a decir que estar mojada no era tan malo, se dio cuenta que su camisa se translucía, por lo que le dio mucha vergüenza y Teru le ofreció su paraguas. Sin embargo, Kian le dijo algo en dialecto y se fue corriendo.
El prota no le entendió nada de lo que dijo, pero luego investigó y encontró que ella le había dicho no hacía falta que me lo dijeras. Días después, Teru se encontró con Higa, que estaba esperando a Kian y a sus hermanos, por lo que el prota le mencionó a Kana que era muy agradable mirar el mar de camino de vuelta a casa. En ese momento, Teru recuerda que fue en ese mismo banco donde él y Kana se conocieron en las vacaciones de primavera. Esto Kian no lo sabía, pues ella había pensado que ellos se habían conocido en la ceremonia de ingreso. Sin embargo, Teru le explica que ellos ya se habían cruzado ahí en las vacaciones de primavera. En ese entonces, él acababa de llegar a Okinawa y veía en las noticias que en Japón no hacía sino nevar, pero él ahí se estaba muriendo de calor, por lo que se estaba abanicando con una revista de la Shonen Jump. Ahí la hermana más pequeña de Kana, Suzu, y su primito Naoya le preguntaron al prota que por qué tenía la revista del día siguiente. Entonces Teru les explicó que esa revista es de ese mismo día, lunes, pero Naoya lo trató de mentiroso porque la Weekly Shonen Jump en Okinawa sale los martes, porque resulta que como hay que mandarla hasta allá, llega un día más tarde, y cuando hay tifones los retrasos son aún peores. Es decir, Teru tenía la revista porque la había comprado antes de viajar a Okinawa, ese mismo día. Naoya incluso llegó a pensar que Teru venía del futuro, pero en eso apareció Kana explicándole que la revista en la isla central sale los lunes. Por lo que el niño empezó a llorar diciendo que eso no era justo. Entonces Teru, como ya había leído la revista, se la prestó. Más tarde, Kana se disculpó con Teru por el comportamiento de su primito y le preguntó que qué hacía allí si recién había acabado de llegar. Entonces Teru le dijo que él estaba ahí porque nunca había visto el mar y estaba pensando en bañarse. En eso un viento sopló y se llevó la gorra de Kana, por lo que Teru salió corriendo y antes de que cayera al mar, él la pudo rescatar. Pero en eso él perdió el equilibrio y cayó con la gorra y todo. Aún así, Kana le dio las gracias a Teru por ir a rescatar su gorra, y Naoya mencionó que es que Kana no sabe nadar. Ella, avergonzada, le iba a explicar al prota, pero él le dijo que estuviera tranquila, pues él tampoco sabía nadar, así que se asustó un poco. Fue en ese momento que Kana, por primera vez, se puso rojita por Teru. Volviendo al presente, Kian cayó de rodillas lamentándose de que en Japón puedan leer la Shonen Jump un día antes. En eso, Kana recuerda que el día en el que conoció a Teru, pensó que si ella no lo iba a volver a ver, debió hablarle más. Pero cuando inició la escuela y lo volvió a ver, se puso muy rojita pensando que estaba soñando. Más tarde, en la hora de descanso, Teru pensaba en cómo acercarse a sus compañeros, pues si seguía así se iba a quedar sin amigos. Y por otro lado, Kana estaba pensando en cómo acercarse al prota, porque podía que él ni siquiera se acordara de ella. En eso, Kian se le acercó a Teru y empezó a hablarle, pero Kana a la distancia se dio cuenta que el prota no le entendía nada. Y ahí fue cuando ella aprovechó la oportunidad para acercarse a Teru, con la excusa de traducirle lo que Kian decía. Días después, Kian y Kana se encontraron a Teru fotografiando a unos Shisa otra vez. A él le gusta fotografiar esas estatuas porque no suele verlas, y estos Shisa se consideran el dios guardián de la prefectura de Okinawa. Como sea, Teru le dio las gracias al dueño de la casa por haberle permitido fotografiar a los Shisa. Más tarde, Kian se da cuenta que el álbum de fotos del prota está llena de fotos de Shisa. En medio de todas esas fotos de Shisa estaba una foto de donde vivía Teru, por lo que Kian se sorprendió que él viviera cerca de donde pasaba un tren, pues cosas como los cruces de trenes y las plataformas ella solo lo ha visto en las películas. Resulta ser que en Okinawa no hay trenes, así que verlos es hasta emocionante para los habitantes de ahí. Inmediatamente Kana se unió a Kian porque le dio curiosidad saber dónde vivía Teru. En eso, el prota comentó que los Shisa tenían una cara muy linda, pero esto las dejó extrañadas, porque la gente de Okinawa no cree que los Shisa sean tan lindos. Incluso si se le dice a alguien cara de Shisa, significa que es poco atractivo. Como sea, Teru no podía comprender que a los okinawenses no le gustaran la cara de los Shisa, pero por otra parte estaba Kana, preguntándose si es que acaso a Teru le gustan las personas con cara de Shisa. Kian le preguntó a Teru si sabía por qué los Shisa estaban delante de las casas. Él obviamente pensaba que eso tal vez era por decoración, pero ella le explica que en realidad el Shisa macho de la derecha abre mucho la boca para atrapar a los Magium y que no entren, es decir, a los espíritus malos. Y también se dice que la Shisa hembra, la de la izquierda, tiene la boca bien cerrada para que no huyan las bendiciones. En general existen muchas teorías, porque se dice que hace mucho tiempo los Shisa se construían con el material que les sobraba después de construir los techos de las casas. Y por eso hay veces que los viejos Shisa son muy elegantes, o dan un poquito de miedo, o quizás son hasta raros. Teru ya estaba muy emocionado con toda esta historia de los Shisa, por lo que Kian le dijo que se alegraba de que a él le gustara la cultura de Okinawa. Sin embargo, ella le dijo a Teru que además de lo que ocurre afuera, él también necesitaba saber de lo que ocurría adentro. Así, Kian se emocionó tanto de que Teru se interesara por Okinawa que no paraba de hablarle de los Shisa. Más tarde en la escuela, a la hora del almuerzo, Uema y los amigos del prota invitaron a Teru a ir a la tienda a comprar algo. Pero en eso Izumi y Yayoi del club de prensa anunciaron que era hora de las canciones populares de Okinawa y la primera canción sería Toushindoi.
Ellas al anunciar esto hicieron que todos los chicos quedaran tiesos y cuando empezó a sonar la canción, todos empezaron a bailar. Aunque Teru estaba rodeado de gente danzante, él estaba muy tranquilo y la razón por la que él puede mantenerse tan sereno es porque ha vivido tantas cosas durante su estancia en Okinawa que ya casi nada lo perturba. Teru rápidamente entendió que todos ellos estaban bailando por la canción popular de Okinawa que sonaba por los altavoces. Inmediatamente, Kana le explica que esa canción, Toshindoi, es un tipo de baile llamado kashashi. Teru inmediatamente volteó a mirarla, pero se sorprendió porque él no esperaba de que Kana también estuviera bailando. Kana le explicó que cuando los okinawenses oyen el Toshindoi, empiezan a moverse solos y no pueden detenerse. Resulta que el kashashi se baila cuando se tocan canciones populares de Okinawa. Los okinawenses no pueden evitar bailar, especialmente el Toshindoi. Esto no se enseña en la escuela, sin embargo la mayoría sabe bailarlo. Teru no podía creer cómo absolutamente todos podían bailarlo, sin que nadie se los haya enseñado. Entonces sus amigos dijeron que tal vez ellos nacieron con eso o era genético. Pero en eso, Uema recordó que su abuelo se lo había enseñado en una reunión familiar cuando iba en preescolar. A Ishimoji también cayó en cuenta que a él se lo enseñó un desconocido en un festival, y Agena también recordó que ella lo aprendió de una anciana en Shinen Shouten. Es decir, siempre hay alguien que lo enseña, pero no recuerdas cómo lo aprendiste, porque eso es algo que siempre se ve y se vive en Okinawa. Pueden ser que se lo enseñen los abuelos o algún otro miembro de la familia. A su vez, ellos también lo aprendieron hace mucho tiempo de otra persona. Por lo que Kian le dice a Teru que luego le tocará a él enseñarlo si alguna vez tiene hijos con una chica de Okinawa. Estas palabras hacen que el prota de una se imagine a Kian como mamá. Por su parte, Kian se imaginaba a Teru 50 años después, con sus nietos, quienes le pedían al viejo Teru que le enseñaran el kashashi. Pero como Teru no sabía bailar, le dijo a sus nietos que no podía enseñarles. Entonces, Kian en el presente dijo que eso no se podía quedar así, por lo que le empezó a enseñar a bailar a Teru. Pero como él estaba todo tieso, Kian recordó que Kana era buena enseñando, por lo que la llamó para que le enseñara a Teru. Sin embargo, ella dijo que no podía, porque en su mente ya se estaba imaginando toda una vida junto a Teru, con hijos y todo. Al terminar las clases, Kian llevó a Teru y al resto de sus amigos a un parlor. Sin embargo, Teru no sabía qué era eso. Resulta que los parlors son simples tiendas que venden comida y suelen tener comida tradicional de Okinawa. Ellos fueron hasta allí a escondidas sin que los profesores lo supieran, porque no pueden saber que ellos comerán como cerdos en un parlor. Como sea, cada uno empezó a pedir su comida, pero como Teru no conocía nada de ahí, decidió pedir lo mismo que ellos. En eso, Teru se dio cuenta de que Kian había pedido un sensai, por lo que él pensó que ella había enloquecido del calor. Pero resulta que el sensai de Okinawa es un granizado, a diferencia de en la isla principal, que es una sopa de frijoles. A esta, ahí en Okinawa, le llaman hot sensai. Inmediatamente Kian probó su sensai y dijo masasa, que significa está muy rico. Teru obviamente no le había entendido, pero aún así pensaba que ella se veía linda. Entonces, cuando Kana le iba a traducir lo que Kian le había dicho, Uema se lo tradujo al prota, por lo que Kana se puso algo triste. Sin embargo, como Kian le seguía hablando al prota en dialecto, Kana intentó traducirle una vez más. Sin embargo, Uema siempre se le adelantaba. Y así pasaron varias veces, por lo que Kana ya no podía ocultar su tristeza. Y Agena se dio cuenta de eso, pero no sabía por qué. Más tarde, los amigos de Teru fueron a buscar algunas bebidas, y Agena fue con ellos, pero ahí se dio cuenta de que se le había olvidado su monedero, por lo que se devolvió por él. En eso, Agena se dio cuenta de que Kana era bastante feliz traduciéndole a Teru lo que Kian decía. Entonces, Agena se sentó al lado de Kana con una sonrisita de complicidad. Inmediatamente, Kian le dijo algo más a Teru. Entonces, Agena, sabiendo las cosas, le dijo a Kana que no se demorara en traducirle al prota. Kana inmediatamente le tradujo y le dijo que lo que había hecho Kian era que el sensai de ese día estaba muy bien hecho, pero ahí Kana se dio cuenta de que Agena sabía cosas. Sin embargo, ella con su misión de Cupido le dijo a Teru que se apurara a agradecerle a Kana por haberle traducido. Teru obviamente le agradeció a Kana, y en eso llegaron los chicos que habían ido por bebidas y le preguntaron a Agena de qué hablaban. Entonces ella les respondió, de nada, de algo dulce quizá. Por su parte, Kana estaba súper roja porque Agena ya la había descubierto. Días después estaba celebrando el festival de Eisa de Uruma. Ahí estaban todos los compañeros de Teru. Resulta que la Eisa es una danza tradicional de Okinawa y en la temporada de Eisa se oían tambores retumbando, pues es una tradición veraniega de Okinawa. Teru también estaba en el festival y le parecía muy genial todo eso. Agena, quien estaba en el baile junto con Kana, le dijo que ahí estaba Teru, pero ella, haciéndose la desentendida, le dijo que eso qué.
Por su parte, a Teru le alegraba mucho haber ido al festival, aunque no sabía de qué se trataba cuando lo invitaron. En eso, él se dio cuenta que ahí habían muchas parejas, por lo que esperaba que algún día él y Kian también pudieran estar allí como una. Enseguida el prota se regañó por andar pensando esas cosas, pues ni siquiera él se ha atrevido a decirle que le gusta. Como sea, volviendo al asunto del festival, Teru se dio cuenta que los chicos y las chicas se veían geniales y lindos, pero ¿por qué Kian era la única que se veía rara? Y no solo eso, sino que también bailaba raro. Pero de un momento a otro ella dejó de bailar y empezó a hablar con la gente. Entonces Teru pensó que como a Kian no se le daba bien bailar, ella se dedicaba a hacer eso, pero en realidad no es por eso. Suzu, hermanita de Kana, le explicó a Teru que el papel de Kian era la chondara, que era el más difícil de todos, porque no solo tenía que entretener a la gente, sino que también tenía que mantener la fila, sacar a los artistas y señalar el inicio de las canciones. También ayudar a los artistas si ocurría algún problema, hidratarlos, entre otras cosas. O sea que ellos, aunque parece que solo se divierten, en realidad hacen el trabajo más crucial de la obra. Los chondara observan tanto al público como a los artistas, los observan todo. O sea que para resumir, Kian en realidad se convirtió en la jefa del evento. Ahí Teru recordó que era como la vez en la que él estaba solo en el primer día de clases y Kian fue la que se le acercó y le habló primero. Ella también ha estado en todos los momentos de su vida en la que él se ha encontrado ahí en Okinawa. Y Teru se dio cuenta por primera vez que nunca le ha dado las gracias a Kian. Entonces, cuando acabó el baile organizado por la Asociación Juvenil de Gushikawa, o sea, el baile que estaban realizando los amigos del prota, Teru fue hasta donde Kian y, apenado porque ni siquiera él podía mirarla a los ojos, le dijo que el baile le recordó su primer día en la escuela y se alegró mucho de que ella fuera y hablara con él en ese entonces, por lo que le agradece. Inmediatamente, Teru se pregunta a sí mismo si eso era todo lo que tenía que decirle a Kian, porque en realidad, aunque él quisiera decirle algo más, no puede, porque las cosas están bien como están. Teru, recordando todo lo que ellos han vivido, toma valor y le dice a Kian que hay otra cosa que quiere decirle. Pero justo cuando Teru se iba a confesar, empezó a reírse, porque el maquillaje que tenía Kian la hacía ver graciosa, y tenía aún más impacto que antes. Entonces Kian le explica al prota que como ella quería tomarse una foto, estaba retocando su maquillaje. Fue así que Teru al final no le dijo nada. Más tarde, había llegado la hora del gran final, pues en Uchina siempre hacen algo para marcar el cierre de los eventos. De esta manera, todos juntos empiezan a hacer el kashashi, pues es tradición que al final de un festival o evento, todos se reúnan y hagan un kashashi. A Teru le parecía genial como todos se juntaban a bailar, entonces Kana le preguntó a Teru si no quería unirse al baile, pero él le dijo que no porque se le daba mal bailar. Aún así, él le mencionó a Kana que le sorprendía a Okinawa, pues las viejas tradiciones aún siguen vivas, y aunque él solo lleva ahí 4 meses, aún se sigue sorprendiendo. Kana comenta con ojos brillositos que en esa época del año hay un Eisa cada semana. Un Eisa es una danza folclórica okinawense. Estas palabras hacen que Teru se dé cuenta que a Kana también le gusta mucho Okinawa. En eso, ella le preguntó al prota si se estaba adaptando bien a Okinawa. Él le contestó que él se divierte mucho gracias a que ella siempre está ahí para ayudarlo, por lo que le agradece. Entonces Kana menciona que ella también se divierte mucho hablando con él, pues cosas que ellos creen normales ahí en Okinawa no lo son para la isla principal, por lo que ella también termina aprendiendo cosas. Saber esto hace que el prota quede aliviado, porque él pensaba que era una molestia para Kana el tener que traducirle todo el tiempo. La chica rápidamente le confesó a Teru que ella lo hace porque le gusta, pero Teru lo interpretó como que a Kana le gustaba que otros aprendieran sobre la cultura de Okinawa. Sin embargo, ella toda rojita le dice que la razón por la que ella le traduce es porque quiere hablar más con él. El prota interpretó esto como que Kana lo ayudaba mucho porque él es un ignorante que no sabía nada sobre Okinawa. Sin embargo, Kana pensaba que con esas palabras básicamente ella le estaba diciendo a Teru que le gustaba. O sea que ella se estaba confesando, pero el prota no lo captó. Ella se disculpó con Teru porque decirle eso podría ser incómodo para él. Sin embargo, él le dijo que no era así. Al contrario, le alegraba muchísimo porque él sentía lo mismo que ella, queriendo aprender muchas cosas y hacer de todo. Kana, malinterpretando las palabras de Teru, pensó que él la quería conocer más y hacer de todo con ella, por lo que a la pobre casi le da un colapso mental y le dijo a Teru que todavía era muy pronto, pues ella tampoco tenía experiencia. El prota le contestó que eso no era así, pues ella sabía todo sobre Okinawa. Ahí Kana se dio cuenta que estaba malinterpretando la situación y que en realidad Teru solo estaba hablando sobre Okinawa. Entonces ella pensaba que eso le tranquilizaba un poco, pero a la vez no. Teru, debido a que Kana se está esforzando mucho por él también prometió darlo todo, pero para eso le pidió a la chica que le hiciera un favorcito más, y ese era que le enseñara a bailar.
Enseguida los amigos de Teru se dieron cuenta que él estaba dando todo para aprender a bailar con Kana. Días después, Kian estaba silbando, por lo que Teru le mencionó a Kian que ella estuvo genial cuando silbó durante el Eisa, y aunque él estuvo practicando, no le sale. Inmediatamente Kian le dijo algo en dialecto, entonces Kana le tradujo, y lo que ella dijo es que le iba a enseñar al prota a silbar, por lo que para eso deberían ir a la playa. Resulta que en Okinawa la gente silba en festivales y bodas para acompañar el sonido de los sanshin, y por eso allí se oyen más silbidos que en el resto de Japón. Cuando ellos llegaron a la playa, Kian contó que ella y Kana aprendieron a silbar cuando eran más pequeñas, de un señor de por ahí. Teru, al oír esto, sintió que él también podía aprender a silbar, sin embargo, no le salió. Entonces, Kian le explicó en dialecto cómo debía silbar. Sin embargo, el prota no le entendió ni papa. Incluso el primito y la hermana de Kana le dijeron a Kian que ella era muy mala enseñando. Y ahí fue cuando Teru se dio cuenta que el que ella hablara en dialecto no era el problema para que él no pudiera aprender, sino que de plano Kian es muy mala enseñando. Enseguida Agena le dijo a Kana que ella era quien debería enseñarle a Teru a silbar, cosa en la que Kian estuvo de acuerdo. Kana iba a decir que no podía, pues el silbido de Kian era mejor. Sin embargo, Agena le dijo a la rubia que su deber como okinawense era ayudar a la gente cuando querían conocer su cultura. Kana todavía no quería hacerlo, pero entonces su hermanita Suzu empezó a hacer una rabieta en el piso, diciéndole a la rubia que si no le enseñaba a silbar, le diría a todo el mundo lo que ella dice mientras duerme. De esta manera, Kana les empezó a enseñar, diciéndoles que debían meterse los dedos índices a la boca hasta la primera falange, y lo más importante era colocar bien la lengua, apuntando con ella hacia arriba y luego deberían meter los dos dedos. Mientras Kana les mostraba cómo hacerlo, se dio cuenta que Teru la estaba mirando fijamente, por lo que le dio penita. Por otra parte, Agena se estaba riendo de Kana y de cómo ella se ponía rojita de solo tener a Teru enfrente. Luego de algunos minutos, tanto Teru como Suzu y el primito de Kana aprendieron a silbar. Sin embargo, la rubia estaba cansadísima de haberles enseñado por causa de Teru. Y por otro lado, Agena seguía burlándose de la pobre Kana. Más tarde, todos estaban aficionados silbando, cuando Kian invitó a Kana también a silbar. Entonces, ahí se nos cuenta que hace 8 años, en esa misma playa, una pequeña Kana y Kian estaban viendo cómo un señor chiflaba. Kian le estaba contando a la rubia que su abuelo, para llamar un taxi, silbaba, pero en eso se dio cuenta que a Kana le estaban saliendo brillitos de los ojos. Entonces le preguntó a su amiga que si quería aprender a silbar. Kana, toda penada, le dijo que sí. Kian, sabiendo que a Kana siempre le daba vergüenza decir lo que quiere y que ese día se lo haya dicho, era un evento raro, por lo que Kian arrastró a Kana y le pidió al señor que les enseñara a silbar. Una semana después, Kana aún no aprendía a silbar. En eso, un niño llamado Haru se burló de Kana porque en una semana no había podido aprender a silbar. Esto hizo que la pequeña Kana se desanimara, y Kian se dio cuenta de eso. Entonces, Kian le dijo a Haru que era un tonto por haber dicho eso tan insensible. De esta manera, los dos empezaron a pelear, pero Kana le dijo a Kian que lo dejara así, pues de igual manera ella no tenía tantas ganas de silbar. Sin embargo, sus ojos ya estaban aguaditos. Haru, al creer que él había ganado, les dijo a las chicas que los acompañaran a recolectar escarabajos. Inmediatamente Kian tumbó a Haru del barandal y le dijo a Kana que no le hiciera caso. Entonces Kana le preguntó que si no le estaba dando problemas. Kian le aseguró que no. Sin embargo, Kana seguía insegura porque tal vez tampoco sepa hacerlo el mes que viene. Kian le respondió a Kana que eso no importaba, pues ella la iba a ayudar a practicar hasta cuando ella fuera una abuela, si era necesario. Estas palabras llegaron al corazoncito de Kana. Entonces Haru le dijo a la rubia que si ella no sabía silbar cuando fuera vieja, él se seguiría burlando de ella. En eso, su amiguito de gafas le dijo a Haru que si acaso ellos no iban a invitar a las chicas a recolectar insectos. Inmediatamente Haru le dijo que se callara. Y en eso, vemos que Kana está llorando porque ella quería silbar junto a Kian. Sin embargo, ella no se iba a rendir y siguieron practicando. Durante bastante tiempo, Kana estuvo practicando, preguntándole al señor que le enseñó a silbar, intentándolo una y otra vez junto a Kian, ya fuera en la playa o en el campo o en la casa. Muchas veces Kana fracasó, incluso se frustraba y lloraba, pero Kian siempre estaba ahí para ella, hasta que un día, Kana logró silbar. Así ambas celebraron su éxito y fueron a mostrarle a Haru que Kana ya sabía silbar. Él quedó impresionado. Entonces su amiguito de gafas mencionó que Haruhito no sabía silbar, por lo que Haru se disculpó con Kana por haberse burlado de ella. En eso, Kian le dijo que ella le podía enseñar. Sin embargo, mencionó que Kana era mejor profesora que ella, por lo que Haru debía empezar con ella. Un golpe de suerte para el niño, porque su amiguito de gafas comentó que Haru quería que Kana le enseñara, pero obviamente Haruhito enseguida lo negó,
Volviendo al presente, donde Kana estaba recordando todo eso, se estaba riendo de que Kian le había dicho que le iba a enseñar hasta que fueran abuelas. En eso, Kian le preguntó que por qué se reía. Kana le contó que era porque estaba recordando cómo fue que aprendió a silbar. Entonces, Kian le dijo que ella era muy tierna porque lloraba por todo. Kana, empezando una pequeña pelea, le dijo a Kian que ella se enojaba porque ella tampoco sabía silbar. Kian esto lo negó, sin embargo la rubia le dijo que así era. Entonces, Kian soltó una carcajada y le dijo que la verdad es que ella no se acordaba. Esta escena, para los ojos de Suzu, era como si viera a dos niñas pequeñas. Días después se acabó el primer semestre, y aunque Teru ya llevaba 4 meses en Okinawa, aún habían cosas que le extrañaban. Mientras el prota estaba en la escuela en el último día de clases, Uema le pidió que lo acompañara al baño. Teru obviamente no tuvo ningún problema con esto, pero cuando Uema se dirigía al baño, le preguntó a Teru que por qué lo seguía. El prota obviamente le contestó que porque él se lo había pedido, sin embargo Uema insistía en que eso no era así. Resulta que lo que pasa es que cuando en Okinawa dicen vamos a X lugar, en este caso el baño, en realidad Uema quería decir que él iba a ir al baño. Por eso mucha gente fuera de Okinawa tiene esa confusión con ese tipo de expresión. Más tarde, Teru estaba ayudando a limpiar el salón. A él le tocó la parte de borrar la pizarra, sin embargo eso le dio estornudo, por lo que Kana le dijo Kyusuke-hya. Teru no sabía qué significaba esa palabra, entonces Kian le explicó que hay en Okinawa cuando alguien estornuda se le dice Kyusuke-hya o Kyusuke. Al prota se le hacía que esa palabra sonaba muy bonito, entonces le preguntó a Kian qué significaba, pues él pensaba que era algo así como salud. Sin embargo, Agena le dijo que era una mala palabra que significaba come miércoles. Resulta que en el pasado se creía que los demonios provocaban estornudos para que el alma abandonara el cuerpo, así que se les decía Kyusuke-hya, sal de su interior para que ellos se fueran. Kana de inmediato le dijo a Teru que en realidad Kyusuke-hya sí significa eso, pero se dice sin malas intenciones. Y como su abuela era algo que siempre decía, ella lo dijo sin pensar. Teru le dijo a Kana que no se preocupara, y por allá en el fondo estaba Gena riéndose de ella. Al terminar la escuela, Teru le mencionó a Kian que antes la gente pensaba mucho en cosas que daban miedo. Kian se rió de él y tratando de asustarlo, le dijo que puede que los Majimun de verdad existan. Teru, al ver esto, se le hizo que Kian era muy tierna. Como sea, ella le explica que en Okinawa tienen formas de deshacerse de esos desagradables Majimun, como por ejemplo los Shiza, el Hinpum, que son muros bajos entre la casa y la puerta para evitar que los demonios entren, o los Kaiwamu Mayoke. El prota, al saber esto, iba a decir que los okinawenses eran bastante supersticiosos, pero tratando de cuidar sus palabras, dijo que ellos eran bastante místicos. En eso, quien recordó que uno de sus parientes, que era fuerte y trabajador, decía que él no creía en esas cosas, pero dicen que desde que nació su nieto empezó a creer un poco, lo que tal vez, cuando las personas tienen algo a lo que valoran, sienten miedo de perderlo. Es por eso que Kian mencionó que tal vez ya haya llegado su momento de también tener un poco más de miedo. Enseguida, Kian toma una hojita, le hace un amarradijo y se la da a Teru. Él no sabía para qué era eso, entonces ella le dijo que era para espantar a los malos espíritus. Lo que ella le dio fue un san, y eso se le da a los seres queridos para alejar el mal de ellos. Este está hecho de hierba de Suzuki atada y se pone encima de la comida o se pegan en las puertas o en los campos. Es una tradición que cuando se va a la casa de la abuela, ella siempre prepara un san, así que las personas pueden llenarse de estos amuletos. Más tarde, el prota se despidió de las dos chicas, sin embargo Kana estaba visiblemente un poco triste. Una semana después de que hayan comenzado las vacaciones de verano, Kana ya no soportaba más, porque llevaba una semana sin hablar con Teru. Entonces ella se lamentaba de que las vacaciones llegaran cuando por fin ella había empezado a hablar con él. Mientras Suzu veía televisión, Kana se preguntaba si podía invitar a salir a Teru por ahí, pero el problema es que ella ni siquiera podía intentar llamarlo. Es así que ella se rindió y decidió salir de compras para distraerse. Mientras ella estaba en la calle, se encontró con Teru. Él fue quien primero la saludó y le dijo a Kana que andaba por ahí porque fue al minimercado a hacer unas compras. Por su parte, la rubia estaba ahí esperando el autobús porque iba a mirar algo de ropa. El prota, al saber esto, comentó que a él no le vendría nada mal tener algo de ropa nueva. Enseguida, Kana se vio presionada para responderle algo a Teru, pero para su mala suerte llegó el autobús, y lo que más le sorprendió a la rubia es que este llegó a la hora exacta, porque se supone que en Okinawa la mayoría de autobuses llegan tarde, y a veces llegan con 1 hora de retraso. Kana, en su mala suerte, se preguntaba por qué el autobús justo ese día llegaba puntual, justo cuando ella había visto a Teru y quería hablar más con él. La rubia no quería que ese reencuentro de ellos dos fuera una ocasión triste. Entonces ella le dijo a Teru, vamos de compras. Cuando arrancó el bus, ella estaba triste, porque tardó una semana entera en volver a ver a Teru y ahora no sabe cuándo volver a verlo. Pero en eso ella se dio cuenta que el prota estaba justo a su lado. Esta confusión pasó, porque recordemos que cuando un okinawense dice vamos, se refiere a ir él solo, pero el forastero entiende que lo están invitando.
Enseguida, Teru le agradece a Kana por haberlo invitado, pero Kana, con el solo mero hecho de pensar de que ella lo había invitado, se puso muy rojita y nerviosa. Cuando ellos llegaron al centro comercial, Teru estaba tan emocionado que se compró una camiseta hawaiana. Sin embargo, Kana le dijo que eso no era una camiseta hawaiana, sino que era ropa kariushi. Resulta que este tipo de ropa puede parecer una camiseta hawaiana, pero es la ropa formal okinawense. Los trabajadores de bancos y correos llevan esa camiseta. Antes las llamaban camisetas de Okinawa, pero no se vendían mucho. Entonces, en el año 2000, se rebautizaron como ropa kariushi y las ventas se dispararon. Esa clase de ropa incluso se puede usar en bodas. Las kariushi formales se distinguen porque tienen el patrón florido de un solo lado. Teru obviamente no veía la diferencia entre el kariushi y la camiseta hawaiana. Entonces él le empezó a preguntar a Kana cuál de las camisetas eran kariushis, y cada una que él le mostraba ella le decía que sí. Pero hubo una en la que Kana se equivocó, porque ella le dijo que era kariushi. Sin embargo, el dueño de la tienda aclaró que en realidad esa era una camiseta hawaiana. Kana, que se creía una experta en camisetas kariushi, se puso triste y se disculpó con el prota por el malentendido. Teru le dijo que no importaba, porque de todas maneras los patrones se parecían mucho. Resulta que como los patrones de los kariushis se han vuelto más elegantes, incluso a los okinawenses se les dificulta ver la diferencia entre un kariushi y una camiseta hawaiana. Por lo que una forma precisa de diferenciarlos es si se fabricó en Okinawa. El dueño de la tienda le preguntó a Teru si quería una camiseta igual para su novia, refiriéndose a Kana. La rubia le dijo al hombre que ella no era novia de Teru. Sin embargo, comenzó a pensar que si alguien le dice que ellos dos parecen novios, a ella le vuelve a dar vergüenza, por lo que decidió que tenía que salir de ahí. Entonces ella le dijo a Teru, vamos a ver por allá. Kana, mientras pensaba en alejarse del prota, se dio cuenta que él la estaba siguiendo, por la confusión que ya sabemos de vamos, voy. Kana, al darse cuenta que Teru estaba confundido con su forma de hablar, le explicó que ahí en la isla dicen vamos, cuando en realidad van a ir solos, mientras que en la isla principal vamos significa que se quiere compañía. Ahí Teru entendió que en realidad Uema no quería compañía para ir al baño, y Kana se disculpó con el prota por haberlo hecho pensar que tenía que acompañarla. Teru le dijo a la rubia que en realidad él se alegra de haber ido, porque pudo pasar un rato con ella gracias a ese malentendido, y eso es algo bueno. Luego de esto, ellos siguen paseando por todo el centro comercial, jugando, divirtiéndose y Teru aprendiendo nuevas cosas sobre Okinawa. Más tarde, de regreso a casa, después de que ellos compraran muchas cosas, Teru le dijo a Kana que en el último local le dieron un cupón de descuento del 30%. Entonces, ambos hablaron al mismo tiempo sobre ir juntos a ese lugar. Sin embargo, este hecho hizo que no escucharan lo que el otro tenía que decir. Días después, como durante las vacaciones de verano hay clases de gimnasia por la mañana, Teru decidió ir junto con Kian y Kana. Pero como él era de la isla central, los niños no lo soltaban y le preguntaban muchas cosas mientras añadían el al final. Teru rápidamente se dio cuenta de eso y se le hizo que ellos eran muy tiernos. Resulta que los niños okinawenses dicen cuando hablan, y eso es porque lo dicen para demostrar que escuchan o para confirmar algo o mientras piensan qué decir. Mientras Teru observaba lo tierno que eran los niños, llegó la abuela de Kian. Entonces ella le mencionó al prota que su abuela lo sabe todo, por lo que si había algo que no entendiera, él le podía preguntar. Kian le dijo todo esto al prota mientras decía a cada final de la frase. Ella, al darse cuenta de lo que hizo, le dio mucha pena con Teru. Enseguida, el prota muy formal se presentó con la abuela de Kian, pero ella, hablando en dialecto, le dijo al prota que él las tenía que visitar algún día. Sin embargo, el prota no le entendió ni papa. Más tarde, después de que Teru y los niños hicieran la versión okinawense de la gimnasia matutina, Kian empezó a estampar con sellos las tarjetas de asistencia a la gimnasia de los niños, pero resulta que Kian también le dio una a Teru, por lo que él pensaba que ya estaba demasiado grande para esas cosas. En eso, él escuchó que unos niños mencionaron que si conseguía 7 sellos, obtendría los satandagi especiales de Kian. Esto hizo que el prota se pusiera manos a la obra a conseguir todos los sellitos. De esta manera, no importaba si el día estuviera despejado o lluvioso, o si Teru y los demás niños estuvieran a medio dormir. Todos siguieron yendo a las clases de gimnasia durante esos 7 días. Entonces, en el último día, tras ellos conseguir su último sello, Kian llevó los satandagi y le dio el más grande a Teru. Él, cuando lo probó, mencionó que estaba muy rico. Entonces Kian le contó que eso es porque los satandagi de su abuela son los que saben mejor. Ahí Teru comprendió que fue él quien había malentendido todo, porque los niños a Kian se refieren como Hina Nene y a la abuela de Kian se refieren como Kian-san. Como sea, Teru, haciendo un juego de palabras, dijo que eso fue una Kian fusión. Días después, en el día de Ukui, Kian y Teru fueron a festejarlo en la casa de Kana. Resulta que en Okinawa, el Obon se celebra según el antiguo calendario japonés y dura 3 días. El Kyubon cada año cae en un día diferente en el calendario actual. El primer día se le llama Unkei y se reciben a los ancestros en el altar familiar.
El segundo día se le llama Nakanuhi y es cuando las personas visitan a sus familiares y se les llevan regalos. Y el tercer día es el Ukui, donde se despiden a los ancestros antes de que se vayan al más allá. Cuando Teru entró a la casa se dio cuenta que el ambiente era muy animado. Enseguida, Kana y Kian le explicaron al prota que iban a hacer un utoto. Sin embargo, Teru no sabía a lo que se referían ellas. Rápidamente, Kana le pidió al prota ponerse de rodillas. Él no sabía para qué era eso, sin embargo supuso que era ponerse de rodillas como cuando se va a pedir matrimonio. Resulta que en Okinawa ponerse de rodillas significa sentarse de manera formal. Los okinawenses no saben que esa es una expresión local, por lo que los extranjeros siempre los malinterpretan. Teru le dijo a las chicas que él nunca había hecho eso, pero aún así él se puso de rodillas como para pedir matrimonio. Esto hizo que ellas pensaran que Teru era muy caballeroso, y en eso llegó una abuela, preguntando en dialecto si acaso se iban a casar. Kana, toda rojita por lo que le había dicho la señora, le explicó a Teru que ella quería decir que se sentara formalmente. Cambiando de tema, Teru se dio cuenta que como ellos habían puesto fruta en los altares, todo parecía muy tropical. A él hubo una especie de árbol que le llamó la atención, por lo que preguntó que qué era. Kana le mencionó que eso era caña de azúcar. Se ofrecen dos, una se usa para llevar los regalos a casa y la otra como bastón para volver a casa. Los antepasados, al volver, llevan cosas en la cabeza con lo que se llama un ganshina. Teru, al saber esto, le cuenta que en la isla central dicen que los antepasados cabalgan en berenjenas para volver al más allá. Como sea, luego de que todos se despidieron del abuelo, anunciaron que ahora deberían empezar a darle dinero. Teru se preocupó porque no sabía si había llevado plata, pero Kana le dijo que no se le daba dinero real, sino que se le daba uchikabi, que es una especie de papelito amarillo. Este se quema uno por cada pariente y así podrán usarlo como dinero en el más allá. También se quema uno por cada visitante que haya. Enseguida, Teru fue a abrir la ventana porque la casa se estaba llenando de humo y se dio cuenta que se estaba festejando un Eisa en una zona residencial. Kana le contó al prota que como ella y Kian son estudiantes, las dejaron salir más temprano. Sin embargo, hace un tiempo ellas estaban haciendo el Michi-yune, que es cuando se va por las calles del pueblo bailando un Eisa durante el Obon. A Teru le emocionaba mucho que el Obon ahí en Okinawa era como un festival. Sin embargo, se preocupó de que el abuelo desde el más allá no le pareciera bien que él, como un extranjero, estuviera dentro de su casa. Kian le dijo que al contrario, el abuelo estaría muy feliz, porque gracias a él, ellos quemaron más ubichaki y recibirá un equivalente a 120 millones en el más allá. En eso, todos empezaron a discutir cuánto es que en realidad recibiría el abuelo, pues según el internet es 1.000.000 de yenes, y según los cálculos de Kana son 48 millones de yenes. Días después le estaban comentando a Teru que hace mucho tiempo, bueno, no tanto porque fue en el año 1976, que había un restaurante de Okinawa Soba dirigido por unas hermanas. Un día vino un hombre de la isla central que elogió mucho el Okinawa Soba porque el caldo era ligero y los 3 cortes de deliciosa carne lo hacían espectacular. Sin embargo, él puso problema porque ese plato no era soba, porque solo se pueden llamar soba a los fideos que contengan al menos un 30% de harina de trigo sarraceno. Sin embargo, esos Okinawa Soba no contenían un 30, sino un 0%, así que no se podían llamar soba. De esta manera, el Comité de Comercio Justo prohibió el nombre de Okinawa Soba, pero entonces la Unión de Fideos de Okinawa se rebeló y difundieron que los Okinawa Soba han formado parte históricamente de la cultura culinaria okinawense. Así, el 17 de octubre de 1978 se permitió usar la frase auténticos Okinawa Soba. Por eso, Kian le explicó al prota que el nombre Okinawa Soba significaba mucho para los okinawenses. Enseguida, Kana le ofreció a Teru un poco de koregusu, que es un condimento que siempre se le pone al Okinawa Soba. Teru, al saber que ese condimento le encantaba a Kian, también le puso un poco a su sopa, y a él le gustó tanto su sabor que le siguió echando más y más. Luego de un rato, Kian le ofreció un poco de agua a Teru, y él con lágrimas en los ojos le agradeció por todo. Resulta que él se emborrachó, porque el koregusu se hace remojando chiles de la isla en awamori. El awamori es una bebida alcohólica nativa y única de Okinawa. A esta también se le llama sake isleño. La cantidad difiere para cada koregusu. Sin embargo, más de 2 cucharadas pueden hacer fallar a una persona un control de alcoholimetría. Por ese motivo, el hermano mayor de Kana no quiso koregusu. Teru, siendo un borracho llorón, le agradeció a Kian por siempre hablarle de Okinawa. Él también le dijo que ella era maravillosa y muy amable, además de que su okinawense era precioso. Kana y todos estaban viendo esta situación, entonces Agena le dijo a Teru que también debería agradecerle a la que le enseña okinawense. Kana casi mata a Agena por haber dicho eso. Sin embargo, el prota, todo borrachito, se acercó a la rubia agradeciéndole por todo, por siempre cuidarlo y por ser maravillosa. Lo malo es que al día siguiente Teru no se acordaba de nada. Días después, el calor se había vuelto insoportable, incluso era un infierno ir a la escuela así. En eso, Teru mencionó que en días como esos a él le gustaría estarse bronceando.
Pero Kian, pareciendo algo molesta, le dijo algo en dialecto, por lo que Kana le tradujo y le dijo que Kian estaba diciendo que si él subestima el sol de Okinawa se quemaría. Incluso cada año en esa época, el día más caluroso del verano, hay muchos turistas que acaban en el hospital. Todo eso por insolaciones y quemaduras solares. Resulta que el índice de UV en Okinawa es casi el doble que el de Sapporo. En la playa es aún peor, porque el agua refleja la luz del sol y los turistas acaban en el hospital no con rojez, sino con quemaduras reales. Por eso es importante llevar gafas de sol, como lo hace Kian. Kana le dice a Teru que él se ha bronceado un poco desde que llegó a Okinawa, por lo que él le contesta que quizá pronto él parezca un auténtico okinawense. Pero Kian le dijo que si él es un okinawense que vive cerca del mar, se le tienen que marcar las sandalias. El prota, al verle las piernas a la chica, casi se le despierta la lujuria, pero al darse cuenta de que Kian estaba feliz alardeando su bronceado, se le fueron todos los pensamientos impuros. A los okinawenses les encantan las sandalias shimasori, que básicamente son sandalias de playa, pero hechas de dos partes, una dura y una blanda. En eso, Uema le dice a Kian que solo a los niños se le marcan las sandalias. Kian no podía creer esto, entonces le preguntó a Kana si era cierto. Ella evitó contestar. Entonces Kian con sus propias manos le quitó las medias a la rubia y se dio cuenta que a ella no se le marcaban las sandalias, por lo que empezó a llorar diciendo que su Kana se había hecho adulta. Todo esto se debe que, como al crecer, la gente tiene menos oportunidades de estar descalza, usan menos las shimasori. Días después todo Okinawa estaba nublado y Kian sabía con absoluta certeza que el tifón se aproximaba. Por su parte, Teru estaba muy emocionado porque ese era su primer tifón en Okinawa. Sin embargo, este no iba a ser tan grande porque se supone que se desviaría un poco. Según los informes, el tifón sería de 960 hectopascales, supuestamente. Como Okinawa tiene una medida de 7,4 tifones al año, los okinawenses saben medirlos en hectopascales, que es una unidad de presión utilizada en meteorología para expresar la presión atmosférica. Como sea, todos los niños estaban emocionados, pensando en alistar el pan, atún y los fideos mientras el tifón pasaba. Por su parte, Suzu y Kana también planeaban abastecerse, pero no de alimentos, sino que irían al Tsutaya. Resulta que antes de que un tifón azote a Okinawa, hay filas en el Tsutaya, porque aunque hoy en día todo se puede ver por medio de streaming, los DVDs se pueden ver incluso con apagones, y de ahí su popularidad. Por otra parte, los bares también se llenan mucho, porque la gente sale del trabajo por el tifón y suele irse a beber. Más tarde, ya en casa, Teru había llamado a su papá que seguía en Ishigakijima en un hotel, pues habían cerrado el aeropuerto debido al tifón. Entonces Teru, aprovechando que su papá no iba a llegar a casa ese día, decidió aprovechar y hacerse un banquete comiendo todas las chucherías que podía. Además, también se la pasó holgazaneando porque nadie lo estaba mandando. Así el prota se quedó dormido, pero cuando despertó, vio que los árboles volaban en medio del tifón. También para su mala suerte hubo un apagón, por lo que por medio de su celular le iba a preguntar a los demás si estaban bien. Pero el celular también se le descargó y para terminarla de rematar tampoco había agua. El prota ya estaba muerto de miedo y para empeorar las cosas recordó que Kian le había dicho que la última vez el apagón había durado 5 días. El pobre nunca había oído un viento tan fuerte. Él solo pensaba que el tifón ahí en Okinawa era un poco más fuerte que en Kanto, pero no, son mucho peores. Los tifones en Okinawa son muy grandes. El viento soplaba a 168 km por hora en el tifón más grave de la historia de Tokio. Pero en Okinawa la mayor velocidad que se ha registrado es de 265 km por hora. Es lo suficientemente fuerte como para arrancar árboles. De momento, Teru solo alcanzó a prender su linterna, pero en eso escuchó que en el piso de arriba arrastraban algo. Entonces el muerto de miedo se metió a la cama. Sin embargo, oyó que alguien golpeó a su puerta, por lo que fue a abrir, y ahí vio que era Kana. Teru, al ver a Kana toda mojada, le ofreció ir por una toalla, pero en eso apareció Kian atrapando al prota. Resulta que ellos dos fueron hasta donde Teru porque estaban preocupadas por él, pues él no había contestado en el chat grupal. Enseguida vemos que también fue el hermano de Kana. Todos ellos se subieron al carro de Tetsu, y Teru mencionó que los tifones en Okinawa son una locura, porque él incluso hasta se quedó sin agua, por lo que se preguntaba si estarían todos bien. Kian le dijo que obviamente todos estaban bien, pues ellos ya estaban acostumbrados a esos tifones. El prota, al saber esto, sintió mucha admiración por ellos, porque en esos momentos ellos parecen más duros que de costumbre. En eso, Tetsu sugirió ir al supermercado, pero Teru creyó que con ese clima estarían cerrados. Sin embargo, Kian le explicó que eso no es así. No, al menos para el supermercado Unión. Resulta que hace varios años un enorme tifón azotó la isla, y obviamente todas las tiendas de Okinawa cerraron. Todas, salvo el supermercado Unión, abierto las 24 horas. No importó el clima, ese supermercado siguió abierto. Desde entonces, Unión es famosa en toda Okinawa como la tienda que no cierra durante los tifones. El problema es que sí cierra cuando hay un apagón. Entonces, cuando ellos llegaron allí, se dieron cuenta que Unión estaba cerrado. Es así que cuando los habitantes de Okinawa ven que Unión cierra, pierden completamente la esperanza. Kian estaba en shock, sin embargo, Kana trataba de mantener la tranquilidad, diciéndoles a todos que Unión pronto abriría.
Lo que pasa es que cuando Unión cierra, la gente entra en pánico en internet, porque entonces significa que es un tifón de los serios. Así empieza a difundirse el miedo y se vuelve tendencia. Como sea, Teru fue a casa de los Higa y la abuela le propuso pasar allí la noche. El prota no quería molestar, sin embargo Tetsu le dijo que como él estaba solo en casa no tendría motivo para irse. Así fue que Teru aceptó quedarse en casa de Kana y le sirvieron dos platillos que él no conocía, el Sonmin Champuru y el Hirayachi. Resulta que durante los grandes tifones, eso es lo que los okinawenses comen, porque esos platos caseros de Okinawa se pueden preparar fácilmente con harina y fideos secos, ya que no caducan. Además, esto también se hace así porque el pan y el ramen se agotan en las tiendas. Inmediatamente Teru prueba parte de los somin y Suzu le iba a decir algo sobre Kana al prota, sin embargo la rubia hace que su hermanita se calle. Es así que después de comer, todos juntos empiezan a ver los DVDs y a jugar naipes. Más tarde, Teru le dice a Kana que su hermano Tetsu le había mencionado que cuando él dejó de responder en el chat, ella se preocupó mucho y se le ocurrió ir a su casa. La rubia en su mente insultaba a su hermano por haberle dicho eso al prota. Sin embargo, ella, toda nerviosa, le explicó a Teru que como ellos también tuvieron un apagón, entró en pánico. El prota le confesó a la chica que el tifón a él le dio tanto miedo que se envolvió en el futón, pero como ella fue a buscarlo y como su familia lo acogió, gracias a ella ese será un recuerdo divertido en lugar de uno tenebroso. Kana en su mente le decía al prota que se alegraba de haber podido pasar tiempo con él también. En eso que se le apagan las velas, entonces todos quedaron a oscuras, por lo que Suzu y Kana se levantaron para ir a buscarlas, pero inmediatamente ellas chocaron y se le cayó el panecillo de crema a Suzu. Teru al escuchar esto le preguntó a la chica si estaban bien. Kana le respondió que ellas sí estaban bien, pero como era peligroso, le dijo a Teru que no se moviera. De esta manera, Tetsu encontró unas velas y cuando se volvió a encender la luz, Kana se dio cuenta que ella estaba muy pegada a Teru. Enseguida apareció Suzu preguntándole a su hermana mayor si estaba enfadada con ella por haber dejado caer el pan de crema y desperdiciar comida. Kana le dijo que no estaba enojada y abrazó a su pequeña hermana, preguntándole por qué pensaba que ella se enojaría. Entonces Suzu le contestó que es porque ella tiene la cara roja y eso debe ser porque ella está enojada. Kana no le podía explicar que era por estar tan pegada a Teru, entonces decidió hacerse la enojada y le dijo a su hermana que debería cuidar la comida. Esta fue la primera vez de Kana fingiendo estar molesta. Días después, Kian estaba comentando que alguien vio una serpiente Habu cerca del distrito 23. Haru al principio pensó que era Habu el del shogi, sin embargo, después cayó en cuenta que Habu era la serpiente. Rápidamente, Kian mostró la foto de la serpiente que se había vuelto súper popular. Resulta que en Okinawa también hay serpientes, sin embargo, cuando Teru oye mencionar a Habu, piensa en mangostas. Este comentario hizo que las chicas lloraran, porque resulta que las Habu, las serpientes Habu y las mangostas tienen una historia muy triste. Resulta ser que la Habu es una víbora venenosa autóctona de Okinawa y ella está en la cima de la cadena alimenticia. A mediados del siglo XIX, antes de desarrollar el antídoto para su veneno, trajeron algo para erradicarlas, las mangostas, o mejor dicho, las comadrejas, 3000 en total. Los habitantes esperaban que las comadrejas derrotaran a las Habu, sin embargo, las Habu fueron más fuertes. Entonces se enteraron que en India había un animal que podía acabar con las cobras. Así fue que trajeron a las mangostas, y esta vez la mangosta salió victoriosa, pero después de un tiempo ambos animales terminaron evitándose porque luchar contra alguien tan fuerte era arriesgado para los dos. Es así que las mangostas empezaron a cazar a los Jambarukina, mucho menos peligrosos, y por eso la cantidad de Jambarukina había bajado a 717 en 2005. Pero una nueva política de la prefectura ayudó a repoblarlos. Es así que en 2013 había unos 1500, pero siguen estando en peligro de extinción. Como sea, Teru nunca ha visto una Habu, y eso es porque no se ven muy a menudo porque suelen esconderse en la hierba. La mayoría de las veces se les ve atropelladas. Sin embargo, nadie nunca debe acercarse a una Habu que la hayan atropellado, porque aunque ellas suelen ser muy tímidas, después de que las atropellan, ellas creen que las atacaron. Así que si alguien se acerca, ellas atacarán sin dudarlo. Pero algo curioso es que si alguien lleva una serpiente de esas al ayuntamiento, se la comprarán por 3000 yenes. Y esto es porque con la piel de las Habu se hacen todo tipo de cosas. Y aunque mucha gente se equivoca, la verdad es que la base de los Sanshi no es la piel de la serpiente Habu, sino piel de pitón o de otra serpiente. Inmediatamente Kian menciona que como también hacen sake de Habu, cuando sea grande le gustaría que todos lo probaran juntos, porque además dicen que esa bebida deja a las personas bien chaganyu. Teru no entendió esta palabra, entonces Kana, toda rojita, le explicó que si él bebía el sake de Habu, le daría energía, pues el sake de Habu es un afrodisíaco. El prota, antes de que Kana le siguiera diciendo cosas, le dijo que él ya había entendido. Kian de inmediato les dijo que sus abuelos lo beben porque calienta el cuerpo. Es decir, no es un afrodisíaco, el sake de Habu solo favorece la circulación sanguínea, es bueno contra los escalofríos y acelera el metabolismo. En eso, tanto Kana como el prota quedaron parados en seco y se decían en su mente que eran lo peor por haber pensado ese tipo de cosas. Días después, Kana y Teru van a la casa de Kian porque ella había comprado algunas piñas en el supermercado. Ese día Kian se había hecho 2 moñitos, por lo que Teru estaba fascinado con su peinado. Enseguida, las chicas, para poder comer la piña, empezaron a destruirla con sus propias manos, por lo que Teru mencionó que ellas son más fuertes de lo que él pensaba.
Sin embargo, eso no es así porque eso es una piña snack, es decir, es una piña blanda que se ve en el súper y que puede abrirse con las manos. Cuando ellos terminaron de comer las piñas, Kian fue por algunas bananas y resulta que ella no tuvo que ir muy lejos porque en los hogares okinawenses tienen bananeros en el jardín. Estos parecen árboles, pero técnicamente son arbustos, por lo que cuando la gente se va por la calle de Okinawa se ven bananeros por todas partes. Esas bananas de las islas se cultivan en Okinawa y Amami-Oshima. Son redondeadas, agrias y un poco pegajosas. Cuestan entre 10 y 20 veces más de lo que cuesta una banana normal. En eso llegaron la abuela y la mamá de Kian. Entonces Teru se presenta muy educadamente ante la mamá de Hina. Como sea, Kian iba a sacar algunas bananas. Sin embargo, el prota se ofreció a hacerlo por ella. Lo que él no sabía es que al terminar de cortar la banana, se iba a manchar con su savia. Por lo que Kian le dijo al prota que si él se manchaba con la savia de bananero, la mancha nunca se iría de la ropa. Teru le dijo a Kian que no pasaba nada porque esa era su ropa de trabajo. Sin embargo, eso era mentira. Kian le dijo al prota que él debería ir a lavarse. Sin embargo, él quiso seguir cortando más plantas de bananero porque quería saber todo sobre Okinawa, aunque él también quería otra cosa. Esto hizo que Kian sonriera mucho porque Okinawa es el punto débil de ella. Luego de que Teru y Kian recolectaran un montón de bananas, el prota se sentía bien porque había causado una buena impresión. En eso, la abuela le dio al prota un montón de bananas para que él se las llevara, pues, según ella, Teru ya era parte de la familia. El prota, al saber que la abuela lo consideraba parte de la familia, se emocionó mucho. Pero resulta que la expresión que la abuela usó fue Ichariba Chode, que literalmente significa Ichariba al conocerse y Chode son hermanos, lo que se traduce como de la familia, aunque sería más bien un todos somos hermanos, lo que quiere decir que no significa que hayan aceptado a Teru como futuro marido. Para que el prota termine de malentender las cosas, la abuela le dice que él debe cuidar muy bien de Hina, por lo que él, muy educado y formal, le dice que así lo hará. Más tarde, Teru volvió a su casa muy feliz de la vida cuando se encontró con unos niños que salieron huyendo al verlo. Él no entendió muy bien por qué, pero cuando llegó a casa, su papá le dijo que qué le pasaba, pues estaba cubierto de sangre. Resulta que al secarse, la savia de bananero se vuelve roja y padece sangre, por lo que se recomienda que al cosechar bananos se use un impermeable. Días después, en la escuela, Teru se encontró con Kian, y allí él se dio cuenta que ella estaba hablando en japonés estándar. Resulta que ella estaba estudiando japonés común, por lo que Teru le preguntó que por qué de repente ella decidió estudiar japonés estándar. Kian, toda pena, le respondió que era porque quería hablar más con él. Obviamente el prota quedó en shock, porque ¿qué es lo que significa que Kian quiera aprender japonés estándar solo para hablar con él? De esta manera se hizo un silencio terrible en el aula, mientras sus corazones latían a mil. Entonces Kian, para aliviar la tensión, le dijo a Teru que había una tienda nueva de panqueques esponjosos, y como ella quería probarlos, le preguntó a Teru si quería que fueran juntos. Teru obviamente le dijo que sí y estaba muy feliz por poder hablar con la chica que le gustaba. Pero de repente se entristeció y le dijo a la chica que aunque él siempre quiso hablar así con ella, no pudo hacerlo bien porque él es muy lento aprendiendo okinawense. Pero a él de verdad le encanta su pasión por Okinawa y el okinawense, así que le quería pedir que siguiera hablando como antes. Pero en eso llegó Kana hablando en dialecto, y esta vez era Kian quien era la intérprete. Resulta que todo eso fue un sueño, y Teru le estaba contando a las chicas que una hablaba como la otra y viceversa. Días después, como Teru quería ir a nadar, él y sus amigos acordaron ir a la playa, por lo que por fin el prota podrá nadar en Okinawa por primera vez. Allí Shimoji le avisó al prota que las chicas ya habían llegado. Entonces ahí fue cuando Teru cayó en cuenta que Kian y las demás chicas estarían en traje de baño. Pero resulta que cuando ellas llegaron estaban vestidas normalmente. Entonces Teru les preguntó que por qué no tenían traje de baño. Kian le explicó que los okinawenses no usan traje de baño, porque resulta que ellos se bañan con ropa normal. Esto obviamente decepcionó a Teru y sus amigos lo entendían a la perfección. Como sea, llegó el momento de que el prota se diera un chapuzón en el agua cristalina de Okinawa. Fue así que Teru y Kian fueron a bucear un rato. El prota estaba súper feliz de ver tantos peces. Kana, que estaba un poco alejada, se alegraba de que Teru se divirtiera, pero en eso un niño empezó a llorar porque un pez le había pinchado el dedo. Rápidamente Kian se acercó y por lo que vio mencionó que tal vez fue un pez gonsui, uno que se parece a un bagre. El niño le dijo a Kian que sí era uno de esos, entonces ella chupó el dedo del niño porque resulta que el calor neutraliza el veneno del gonsui. Así fue como ella les recomendó a los nenes ir a pedir una bolsa de agua caliente en el mini super. Más tarde, la madre de los niños se los llevó y ellos se despidieron alegremente de Kian. Por lo que Teru comenzó a pensar que ella era increíble porque aunque no conocía a los niños, actuó sin dudar y chupó el veneno para ayudarlo, y eso no lo habría hecho cualquiera. Kian se dio cuenta que el prota le estaba mirando mucho, entonces él, cambiando de tema, le dijo a la chica que aunque el mar era muy bonito, habían peces venenosos. Kian le contestó a Teru que mientras él no toque a los gonsui, no le pasará nada, pero de todas maneras hay otras criaturas peligrosas, por lo que él debería aprender a reconocerlos.
Lo que pasa es que en Okinawa hay varias criaturas marinas peligrosas, como por ejemplo los gonsui, que tienen aguijones venenosos en las aletas dorsales y pectorales. También se encuentran los datsu, que son muy peligrosos de noche y suelen lanzarse contra lo que brilla. Las katsuneboshi, que provocan un dolor agudo con la primera picadura y pueden causar un choque anafiláctico con la segunda. Las serpientes de mar, cuyo veneno es 70 veces más poderoso que el de una víbora habu. Y la criatura peligrosa más común en el mar de Okinawa es la habukurage, que significa medusa habu y tiene tentáculos venenosos. Viven en el mar de Okinawa y a veces se acercan a las aguas no profundas. Para mala suerte del prota, a él lo pica una de estas. Entonces rápidamente salen del mar y Kian le pide a Teru que le dé un momento. El prota de inmediato piensa que tal vez le va a chupar el brazo derecho, donde fue que lo picó el animal, así como al niño. Pero resulta que lo que ella hizo fue echarle vinagre, porque está científicamente comprobado que echar vinagre en una picadura de medusa se evita que el veneno se extienda. Puede ser vinagre de arroz o de sidra, cualquiera funciona. Luego de eso se tiene que sacar el tentáculo con cuidado y después enfriar con hielo o agua fría. Si es necesario y la cosa se complica, es mejor que el que haya recibido la picadura vaya al hospital. Pero a diferencia de una picadura de habukurage, si se le echa vinagre a una picadura hecha por las katsuneboshi, el vinagre tiene el efecto contrario, por lo que no es recomendado usarlo. Kian ya se había imaginado que algo así podría suceder, por lo que se anticipó y llevó vinagre. De esta manera fue como el primer chapuzón de Teru en Okinawa acabó siendo un mal recuerdo. Días después, llegado el fin de semana, Teru no tenía su clase de gimnasia, por lo que quería pasear por Okinawa, pero hacía demasiado calor. En eso, Kian saludó al prota desde un carro y le preguntó algo en dialecto. Sin embargo, Teru no entendió. Entonces de repente apareció Kana también y le dijo que Kian le estaba preguntando a dónde iba. Como sea, Teru fue invitado por ellas a hacer un viaje corto, por lo que él mencionó que era bueno tener auto, pues se viajaba fresco y se podían llevar cosas. Además, como en Okinawa casi no habían trenes, era una mejor opción. En eso, Tetsu y todos quedaron sorprendidos porque resulta que en Okinawa no hay ningún tren. Esto convierte a Okinawa en la única prefectura sin trenes. Pero aunque no hayan trenes, ellos tienen un monorriel, el Yui Rail. Sin embargo, Teru nunca ha viajado en ese monorriel. Eso se debe a que está en el sur de Okinawa y solo los turistas y las personas que viven o trabajan cerca lo usan. Ya que todos los chicos estaban hablando del Yui Rail, Tetsu recordó que cuando Kana era pequeña, una vez hizo un berrinche porque quería subirse, pues en una serie romántica que ella veía grabaron una escena en el andén de un tren. Fue así que la pequeña Kana hizo un berrinche para subirse al Yui Rail. En este momento, la rubia estaba muy avergonzada de que su hermano hiciera ese comentario, pues ella tan solo era una niña pequeña. Como sea, Kian le sigue explicando al prota que como allí en Okinawa no hay trenes, absolutamente todos se mueven en carro. Para ellos, los carros son compañeros de vida imprescindibles y son tan importantes que hubo un boom del drive-thru en Okinawa. El abuelo de Kian una vez le contó que había muchos drive-thru, de helados, de sopas, incluso de gyozas, pero como tomaba tanto tiempo cocinarlas, dejaron de hacerlo. El drive-thru más absurdo que existió fue uno de cajeros automáticos en el banco local. Kana le comentó a Teru que la mayoría de los sitios de gyudon sí tienen drive-thru. El prota se alegró de saber esto, sin embargo Kana estaba preocupada porque en la mañana Kian la tomó de sorpresa para que fueran a dar una vuelta, por lo que ella hasta ahora no ha comido nada, y como ellos están hablando de comida seguramente le va a rugir la tripa. Entonces intentó con todas sus fuerzas evitar que el estómago le rugiera, sin embargo le fue imposible, pero fue salvada gracias a que el estómago de Teru también rugió. Entonces Kana, toda rojita, viendo que Teru con toda naturalidad les dijo que el estómago le rugía, ella admitió que también tenía hambre. De esta manera fue como Tetsu los llevó a un drive-thru en Okinawa. Luego de que ellos pidieran la comida, Teru se percató de que el auto no avanzaba, pues según en los drive-thru, luego de que se pide, el carro tiene que avanzar. Sin embargo, ni ellos ni el auto de al lado, que también ya había realizado su pedido, avanzaban. Rápidamente salió un empleado que les llevó la comida hasta el auto, y Teru se súper sorprendió por esto, porque en Okinawa todo era diferente. Resulta que eso no es un drive-thru, sino un drive-in, pero nunca había oído nada de esto. Sin embargo, luego de darle un buen bocado a su hamburguesa, mencionó que era como si todos los autos estuvieran sentados en una barra. Al prota se le hacía tan divertido que incluso ya quería sacar una licencia de conducir, y pensó que tener una sociedad basada en los autos no estaría tan mal. El problema es que la cultura automovilística de Okinawa tiene un gran punto débil, y este es que Okinawa tiene el índice de obesidad más alto de Japón, todo por sus hábitos alimenticios y porque van en auto a todas partes. Kana, al escuchar este comentario de Kian, dejó de comer y se dio cuenta que en realidad estaba engordando. Resulta que los okinawenses no van caminando a los sitios, aunque el mini super esté a 5 minutos, ellos van en auto. Y la razón es porque hace calor y el auto está fresquito. Es así que la pobre rubia tuvo que regalar sus papas fritas.
En el camino de regreso, tanto Tetsu como Kian no hacían sino recordar una y otra vez la rabieta que Kana había hecho de chiquita. A la pobre rubia ya se le había salido el alma de tanta vergüenza. Kian recordaba que cuando Kana se emocionó con el Yui Rail estaba muy tierna, porque resulta que ese día la abuelita que las podría llevar, ese día no podía, porque su club de señoras haría Hosandango, que es un dumpling tradicional. Obviamente Kana quedó muy triste. Sin embargo, Kian fue y trajo sus ahorros y con estos ellas fueron en autobús hasta el Yui Rail. Cuando ellas estuvieron ahí, emocionadas entraron al monorriel. Pero en eso, Kian se disculpó con Kana, porque la escena de la serie pasó en el andén, no dentro del tren. La pequeña Kana, re feliz, le dijo que no importaba porque habían escenas en el tren en otras películas, como por ejemplo una de una chica que se enamoraba del revisor. Así fue como la pequeña Kana le comenzó a contar la historia de amor de la película. Pero en eso, Kian escuchó que estaba sonando el Toshindoi. Esta música tradicional suena cuando se llega a la estación. Entonces, Kian comenzó a bailar el Eisa. Kana quedó sorprendida de lo que su amiga estaba haciendo. Sin embargo, se dio cuenta que todavía Hina era demasiado joven para el amor. En el camino de regreso, la rubia le comentó a Kian que como a ella le gusta bailar frente a todo el mundo, debería unirse a un grupo y así bailaría frente a todos. Incluso podría bailar en grandes competencias y ser una estrella. A Kian le daba mucha pena, pero ya que Kana le estaba diciendo eso, le propuso que lo hicieran juntas. Sin embargo, la rubia de inmediato rechazó la propuesta. Volviendo a la actualidad, Kian recordaba felizmente que ese día se enojaron mucho con ellas cuando regresaron, pero fue gracias a ese día que ella se unió al grupo juvenil, por lo que le da las gracias a Kana. Sin embargo, la rubia no se acuerda de nada de lo que le dijo. Días después, Yae Agena, la única chica de la clase que sabe de quién está enamorada Kana, se queda pensando que aunque Kana es su amiga y por supuesto que la anima, debido a que ella no suele alterarse, le da risa verla perder la compostura por Teru. En eso, Agena vio que el prota le dijo a Kana que algún día le gustaría ir a un local de Sanshin a donde ella va a menudo. La rubia no dijo nada más sino que y esa actitud a Agena le da rabia porque Kana hubiera aprovechado la oportunidad de invitar a Teru y de seguro él hubiera dicho que sí. Ya un poco más calmada, Agena pensaba que como Kana es súper tímida y Teru es un tonto como una piedra, no llegarán a ningún lado y todo sigue igual que el primer día de clases. Rápidamente ella se dio cuenta que Kana cada vez más era una experta traduciendo porque estaba interpretando al mismo tiempo que Kian estaba hablando. Resulta que se necesitan 5 años para aprender y comprender el okinawense y 10 años para hablarlo. Pero como sea, Agena solo sabía que el poder del amor era increíble. Tiempo después, en un día de vacaciones de verano en Okinawa, Teru salió a comprar pollo frito al mini super, pero algo andaba mal. Y aunque él buscó por todos lados, no había nadie. Por mucho que él buscara, no veía ni una sola persona, ni un solo auto. Era como si él estuviera en una ciudad fantasma. Teru ya estaba desesperado cuando se encontró con Kana, Kian y Agena. Resulta que no hay absolutamente nadie en Okinawa porque muy pronto el equipo de béisbol de Okinawa comenzará a jugar en el Koshien. Sucede que en el 2010, en el torneo de béisbol de la preparatoria en el Koshien, la preparatoria Konan ganó los torneos de primavera y verano. Durante la final, toda la prefectura estaba pegada al televisor y por eso las calles de Okinawa estaban vacías. Incluso en la 58, la carretera central de Okinawa, no había ni un solo auto. Así, las chicas llevaron a Teru al lugar donde las personas estaban viendo el partido de béisbol, porque resulta que mucha gente va a ver los partidos en lugares públicos. Kian le comenta a Teru que cuando se empieza el partido ya no se oyen más las obras en la calle, y se dice que si la gente llaman por trabajo durante la final, los negocios acaban en la ruina. El abuelo de Kian acostumbra decir que es tradición llevarse algo de tierra si pierden, pero el primer año que Okinawa fue al Koshien no pudieron hacerlo, porque les dijeron que no podían traer arena de fuera de la isla, por lo que lloraron al tirarla en el aeropuerto de Naha. Resulta ser que en aquellos tiempos Okinawa estaba bajo el control estadounidense y para ir a la isla central hacía falta presentar un pasaporte. Todo el mundo en Okinawa estaba triste, no solo los jugadores, por lo que ahora todos están muy contentos de poder ir al Koshien a representar a Okinawa. Rápidamente Teru se animó a apoyar al equipo de béisbol, pero cada vez que el comentarista decía los nombres de los jugadores, el prota se confundía más y más, porque los nombres de los jugadores de Okinawa son conocidos por ser incomprensibles. Enseguida vemos que el jugador número 8 bateó muy bien la pelota, por lo que Kana se emocionó y Teru se dio cuenta que a ella le gustaba mucho el béisbol. Sin embargo, la rubia le explicó al prota que ella se emocionó porque ese jugador tiene su nombre. En eso, Kana se volvió a emocionar y abrazó a Agena porque el equipo obtuvo otro bateo exitoso. Enseguida a Agena se le ocurrió una idea, entonces le dijo a Teru que como ella se iba a comprar algo, él tenía que ponerse en su sitio. Así Teru le hizo caso, entonces cuando el equipo logró un home run, Kana se reemocionó y sin darse cuenta abrazó al prota. Cuando ella se percató de lo que había hecho, rápidamente soltó a Teru y se disculpó con él, pero Agena apareció detrás de la rubia diciéndole que lo había visto todo. Había visto algo increíble.
Kana, toda rojita, sabía a lo que Agena se refería. Sin embargo, Teru solo pensó que ella hablaba del partido. Como sea, al final el equipo ganó, pero como de repente empezó a llover y ellos no tenían nada que hacer hasta que parara, empezaron a jugar al Shiritori, que es un juego de encadenar palabras según la última sílaba. Es decir, si alguien dice la palabra Mitsuba, que significa trébol de 3 hojas, el que sigue tiene que empezar con una palabra que empiece por ba, como por ejemplo Bangumi, que significa programa. Rápidamente fue el turno del prota y él dijo la palabra Mikan, que significa mandarina, pero enseguida él se dio cuenta que había perdido porque no se puede pronunciar palabras que terminen en N. Sin embargo, los chicos siguieron jugando porque en el Shiratori de Okinawa la N sí se vale, porque hay muchas palabras que empiezan por N, por ejemplo, nmu, kamote o namugi, trigo. También se nos explica que en Okinawa casi no se usan las vocales E ni O, por lo que la E se convierte en I y la O se convierte en U. Por ejemplo, ame, lluvia, se convierte en ami, o kuro, que significa negro, se convierte en kuru. También hay otras reglas, como por ejemplo el agua se convierte en a, es decir, si tenemos kawara, se convierte en kaara. El ki también se puede reemplazar por chi. Es por eso que la palabra Okinawa se lee uchina. Todos quedaron sorprendidos con la explicación de Kian, porque incluso los otros compañeros okinawenses de Teru no sabían esto. Kian, toda orgullosa, dice que eso se debe a que ella pasa mucho tiempo con su abuela y por eso sabe todo sobre Okinawa. A Teru se le hacía muy exagerado que ella dijera que sabía todo sobre Okinawa. Sin embargo, Kian insistía en que si había algo que él no supiera sobre Okinawa, ella le podría enseñar. En eso, llegó una abuelita hablando en puro dialecto y Kian no le entendió ni papa. Luego de que la abuelita se fuera, Kana supo que ella era del pueblo vecino, pero ni siquiera ella tenía idea de lo que decía. Resulta que incluso los okinawenses a veces no se entienden con los del pueblo de al lado, porque como los pueblos evitaban relacionarse con sus vecinos para guardar secretos comerciales sobre tejidos y otras cosas, aún hay zonas con su propio idioma. Enseguida, Agena empezó a molestar a Kian por haber dicho que ella sabía todo de Okinawa. Entonces, Kian le dijo a Teru que él le podía dar el castigo que quisiera. El prota se puso rojito al saber que le podía dar el castigo que él quisiera. Sin embargo, al final hizo que Kian les comprara unos granizados a cada uno. Días después, Kian fue a la casa de Kana para invitarla a salir, pero ella estaba obligando a su hermanita Suzu a que comiera los tomates que tanto odiaba. Kian le dijo a Suzu que si ella se portaba así, nunca sería tan fuerte como los Yamapicaria de la isla Iriomote, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad. Suzu no entendió nada, pero es que resulta que el 26 de julio de 2021 se declararon las islas Amamio, Okuno e Iriomote junto a la parte norte de Okinawa como Patrimonio Natural de la Humanidad. Y eso fue gracias a la diversidad biológica que albergan, porque hay muchos animales que solo viven allí, como por ejemplo el Yamapicaria o gato montés de Iriomote. Se cree que hace 200.000 años los antepasados de ese gato vinieron de Asia hacia la isla que entonces estaba unida al continente, pero luego la isla se separó y hoy se le llama Iriomote. Así, el gato montés se dio cuenta de que allí no había mucha comida, además de que había humedad y calor, por lo que la isla Iriomote no era un lugar para los gatos monteses. Pero a pesar de que allí había poca comida, los gatos empezaron a pescar, y hasta se les ha visto cruzar ríos enormes. Así, aunque los demás gatos monteses subsisten de pequeños mamíferos, los gatos monteses de Iriomote llevan una dieta muy variada. Por ejemplo, los antepasados de los gatos monteses de Iriomote rara vez comían ranas, pero los actuales las comen a menudo. Suzu, al saber que el gato montés comía de todo, le pareció que era muy genial, entonces decidió comerse los tomates. Enseguida, Kian le dijo a Kana que ahora era su turno de ser valiente. La rubia le contestó que ya se había comido los tomates, sin embargo Kian no se refería a eso, sino a aprender a nadar. Kana sabía que Kian usaba eso de excusa solo porque quería ir a la piscina. Días después, en el último día de las vacaciones de verano, estaba la abuela de Kian contándoles a todos que cuando ella era niña iba por un sendero muy oscuro. De repente vio una silueta bajo un árbol Gayumaru. Esa silueta se parecía a alguien que ella conocía, así que se acercó, pero no había nadie, solo un pez con los ojos arrancados. Y enseguida se le apareció un monstruo. Resulta que por ser ese el último día de las vacaciones de verano, todos ellos van a hacer una prueba de valor. Pero antes, para ambientarse, la abuela de Kian les está contando algunas historias de miedo. Sin embargo, como Teru no le entendía bien lo que decía, a él no le daba miedo. El prota quería entender de lo que estaban hablando, entonces le pidió a Kana y a Kian que le tradujeran, pero las chicas no querían escuchar ninguna de esas historias por lo que tenían las orejas tapadas. Pero para que ellas le pusieran atención, les dijo que ya habían terminado las historias de terror. Entonces Kian, con una cara súper tierna, le preguntó que si era en serio. En eso, dos chicos más también contaron sus historias de miedo, pero ambos terminaron en la palabra uchikabi. Enseguida se acabaron este tipo de historias y Agena empezó a contar la suya. Resulta que según ella, eso había ocurrido hace varias décadas, pero en realidad le pasó a una señora que trabajaba en el centro comercial de Okinawa.
La chica volvía de la escuela y eran pasadas las 9 de la noche. No se veía nada afuera y el autobús estaba casi vacío. Cuando este se paró en un semáforo, la puerta se abrió, a pesar de que no había nadie. Enseguida la puerta se volvió a cerrar, por lo que la chica pensó que el conductor la había abierto por error, pero entonces vio que algo había entrado. Este monstruo se acercó a cada uno de los pasajeros mirándolos a la cara. Al final fue el turno de la chica y fingió que no podía verlo, pero el monstruo se dio cuenta de que en realidad ella sí lo podía ver. Esta historia de verdad sí aterró a todos los chicos. Entonces ahora sí fue el momento de comenzar la prueba de valor. Esta se iba a hacer en parejas. Los chicos tenían que tomar los papeles blancos y las chicas los papeles rojos, y emparejarse según su número. Luego de esto, ellos debían ir a recoger un sangwa, que es un amuleto okinawense, en un monumento de piedra que estaba totalmente oscuro. Al prota le tocó el número 8 y se preguntaba qué número tendría Kian, pero en eso se nos muestra que Kana también sacó el número 8, lo que quiere decir que al prota y a ella les toca juntos. Rápidamente, mientras los demás decían qué número les habían tocado, Teru preguntó por quién tenía el número 8. Enseguida, Kana, toda avergonzada, le dijo al prota que ella tenía el número 8. Entonces, él se alegró de que la rubia tuviera el mismo número que él. Por su parte, a Kian le tocó con Koya. Sin embargo, en ese momento vemos que un fantasma estaba mirando a los chicos. Rápidamente, cada pareja fue adentrándose al bosque según el orden numérico. Así, cuando fue su turno, Teru y Kana se adentraron al bosque. Él le preguntó a la rubia que si ya había hecho todas las tareas de vacaciones de verano. Ella le contestó que sí, por lo que a Teru se le hizo que Kana era muy responsable, pues a él todavía le faltaba un poco para terminar. De esta manera fue como a ellos se les acabó el tema de conversación, y ahora el bosque daba más miedo que nunca, pues si ellos no hablaban, había un absoluto silencio. Tanto Teru como Kana pensaban que ellos debían decir algo, hablar de cualquier cosa con el otro, pero no se les ocurría qué decir. En eso Teru se asustó muchísimo porque vio a algo riéndose. Kana, lo más calmada, le dijo a Teru que eso era un yaru. Para el prota, el único yaru que conocía era al yokai, por lo que aún con miedo decidió preguntarle a la rubia que si un yaru era un yokai. Kana le explicó que eso solo era una lagartija, porque resulta ser que en Okinawa las lagartijas, yaru, chillan, y parece que se estuvieran riendo, haciendo un sonido como de ku. Recordemos que allá en Japón representan la risa de esa manera, no como acá, que es jajaja. Como sea, las lagartijas de Okinawa llegan a ser muy aventureras y pueden meterse en los aires acondicionados. Por eso, se necesita poner un protector contra ellas. Enseguida, Teru mencionó que Okinawa era increíble, porque no sabía que las lagartijas chillaran. Esto fue un choque para Kana porque no sabía que las lagartijas de la isla central no chillaban. El prota le dijo a Kana que en la isla central las lagartijas no chillaban, solo lo hacen ahí en Okinawa y por eso fue que él se asustó. En eso, la rubia comenzó a reírse de él porque había gritado muy fuerte cuando oyó la lagartija. A Teru no le parecía gracioso, porque cualquiera que no fuera de Okinawa se asustaría al oír una lagartija chillar, aunque eso sí, él admite que suenan bonito. Rápidamente apareció Uema delante de ellos con un disfraz. Entonces Kana le explicó a Teru que eso era un Majimun Baka, es decir, era un yokai y él no podía dejar que se le metiera entre las piernas porque si no moriría. Luego de esto apareció otro supuesto yokai con aspecto de cerdo, y a ese tampoco podía dejarlo que se le metiera entre las piernas porque si no moriría. Como sea, Teru y Kana siguieron su camino, por lo que los amigos del prota se sorprendieron de que ellos hubieran seguido de largo. Rápidamente también apareció una mujer fantasma, y esta de verdad sí asustó a Kana y a Teru. Lo peor era que la rubia no sabía qué clase de Majimun era ese, y para empeorar la situación se estaba acercando a ellos. Pero todo asustado le dijo a Kana que ellos debían seguir caminando, pero ella tenía tanto miedo que ni siquiera podía moverse. Resulta que el supuesto fantasma terminó siendo Agena, que en voz baja le decía a Teru una y otra vez que debía besar a Kana. En eso, uno de los compañeros que estaba escondido le dijo a Agena en voz baja que ya parara con eso, porque Kana ya estaba muy asustada. En eso apareció otro supuesto yokai, un enmascarado para asustar a Kana y a Teru, pero la rubia tenía tanto miedo que ya estaba paralizada y temblando. Entonces Teru cogió a la chica y salió huyendo con ella. A Kana una vez más le brillaron los ojitos por la valentía de Teru. Cuando ellos lograron salir del bosque, lo primero que hizo Kian fue ir a abrazar a Kana y preguntarle si estaba bien. Obviamente, la rubiecita le dijo que sí. Allí ya estaban todos los compañeros del prota. Incluso Uema tenía la cabeza de vaca, mostrando que él era el supuesto yokai. También Agena les reveló a los chicos que ella era la fantasma y Takaesu era el cerdo. La pobre Kana les reclamó a los chicos porque en realidad ellos sí la asustaron mucho. Pero en eso Teru se percató de que faltaba el último fantasma que ellos vieron. Este rápidamente apareció por detrás y resultó ser Shimoji. Teru le confesó a los chicos que el último fantasma fue el que más le asustó, por lo que les preguntó que qué clase de Majimun era ese. Rápidamente, Kian le explica que ese no es un Majimun, sino que es un Pantu, un visitante y un dios protector. Resulta ser que tradicionalmente, en Miyakojima, Okinawa, el dios visitante Pantu va visitando las casas de los pueblos para alejar el mal. Pero este supuesto dios da tanto miedo que muchos niños lloran cuando lo ven.
El método del pantú para alejar el mal es ponerle lodo encima a las personas. Como sea, el plan era que mientras los que estaban disfrazados de Majimun asustaban a Kana y a Teru, el pantú tenía que aparecer ahuyentando a los supuestos demonios y luego todos ellos iban a quitarse los disfraces, pero al final ellos salieron corriendo. Como sea, el disfraz de pantú de Shimoji es demasiado bueno, porque él siempre dice que si hay que hacer algo es de mala educación no esforzarse. Más tarde los chicos fueron a dejar a Kana hasta su casa y luego de que ellos se despidieran, Kana quedó muy feliz de solo recordar que Teru había tomado su mano. Así ella entró a casa y su hermanita Suzu le dio la bienvenida mientras la abrazaba, pero se dio cuenta que Kana estaba sonriendo, por lo que le preguntó por qué lo hacía, pues ella pensó que Kana volvería a casa llorando y tendría que consolarla. Días después, Teru les mostró a las chicas que se le había oxidado la bicicleta, pero él no sabía por qué, pues solo llevaba tiempo sin usarla y cuando la vio ya resultó así. Entonces, quien le dijo al prota que si no lavaba la bicicleta después del tifón sufriría corrosión salina, es decir, la sal que viene del mar, corroe las cosas, incluso edificios y cultivos. Como los okinawenses crecen rodeados por el mar, la corrosión es parte de sus vidas. Por eso, al ver cualquier casa, ellos piensan, ¡ay, la corrosión salina! También acontece que después de un tifón, la gente hace fila durante una hora para limpiar sus autos. Esto sorprendió a Teru, sin embargo, era solo el día a día de los okinawenses. Como sea, el prota decidió llevar su bicicleta a una tienda de bicis para que se la arreglaran, pero la más cercana estaba a 6.7 kilómetros. Y eso es porque las tiendas de bicis en Okinawa son casi inexistentes, haciendo que ese sea el sitio de Japón con menos tiendas de bicis. Al fin y al cabo, los okinawenses nunca van en bici y solo se ven autos. Teru pensó que eso quizás era así porque las bicis se oxidan, pero Kian le explica que aunque eso no lo sabe con certeza, lo que sí sabe es que en Okinawa hay muchas colinas y de día hace un calor insoportable y el viento sopla fuerte. También llueve sin previo aviso y no hay trenes, así que no se puede ir en bicicleta hasta el tren. Además, los sitios que venden bicicletas están lejos y cuando hay un tifón tienen que guardarlas. También puede ser que los padres temen que sus hijos sean arrollados con tantos carros que hay en Okinawa, por lo que razones para no salir en bicicleta en Okinawa sobran. Poco después, ellos se encontraron con Tetsu, quien le ayudó al prota a quitar el óxido de su bicicleta, por lo que mencionó que sería genial que todos pudieran ir en bici a algún sitio. Sin embargo, por la reacción de Kian, Teru se dio cuenta que ella no sabía andar en bicicleta, aunque la chica lo negó, y para demostrarle al prota que sí sabía, empezó a andar en bicicleta, pero no duró mucho y se cayó. Rápidamente el prota le dijo a Kian que si no sabía andar en bicicleta no había problema, pero ella le contestó que no se cayó de la bicicleta no porque no supiera montar bicicleta, sino porque el asfalto de Okinawa es muy resbaladizo. Aunque esto pareciera una excusa tonta, en realidad el asfalto de Okinawa es bastante resbaladizo y eso es porque gran parte del pavimento es de caliza coralina y para terminarla de rematar, la sal cristalizada del mar se le pega y lo hace aún más resbaladizo. Por eso es que en las autopistas principales usan arenisca importada de la isla central. Como sea, Kian se disculpó con Teru por haberle arañado la bicicleta al caerse. El prota le dijo que no tenía importancia, pero en eso se dio cuenta que Kian se había caído en arena y no en pavimento. Así fue que él comenzó a enseñarle a Kian a andar en bici, mientras pensaba que ella se veía muy linda. Por su parte, Kana sentía envidia de Kian, porque si ella no supiera andar en bicicleta, podría aprender con Teru. Pero al contrario de ella, Kian solo le echaba la culpa de que ella no sabía andar en bici por culpa de la caliza coralina. Días después ya estaba llegando el otoño y ya había empezado el segundo trimestre en la escuela, por lo que Teru pensaba que con el frío la gente solía ponerse sentimental. Incluso él al recordar las vacaciones de verano lo ponía un poco sensible, pero él al recordar todo lo que había pasado, lo único que recuerda es que él siempre estuvo sorprendido, por lo que se siente un poco mal de que a toda hora quede mal delante de la chica que le gusta. Sin embargo, él decidió que no volvería a dejar que nada lo sorprendiera, pues al fin y al cabo Okinawa es un sitio veraniego, así que todos los eventos sorprendentes se concentraron ahí en el verano, por lo que ahora en otoño las cosas se calmarían. Mientras los tres caminaban por allí, Teru se dio cuenta que había un pájaro que cantaba raro, pero en realidad ese no era un pájaro, sino que era una cigarra, lo que sorprendió a Teru una vez más. Resulta que las cigarras Oshima de Okinawa hacen un sonido muy parecido al de los pájaros desde finales de agosto hasta finales de noviembre. También hay otras clases de cigarras como las cigarras marrones de Ryukyu y las cigarras Nini de Kuroiwa, entre muchas otras especies de cigarras que no existen en la isla central. De todas maneras, Teru reconoció que quizás también le sorprendan algunas otras cosas de Okinawa en otoño, pero en realidad nunca pensó que la vida en Okinawa fuese tan divertida. Al principio, el prota estaba triste por dejar a sus amigos en Tokio, pero luego sus actuales amigos fueron a hablarle, por lo que cada día está tan lleno de sorpresas que no alcanza ni a sentirse solo, por lo que le dice a las chicas que se alegra de haber entrado a su clase y haberlas conocido. Kian le menciona a Teru que cuando ella se siente sola, va al mar. Y Teru entiende un poco lo que ella quiere decir, porque cuando alguien se siente solo, el mar lo hace sentir mejor poco a poco. Pero Kian le dijo que no se refería a eso, entonces Teru se volvió a avergonzar.
Resulta que todo el mundo en Okinawa adora el mar, por lo que si alguien va al mar, se encuentra con todos sus conocidos. Además, la gente que va al mar en realidad se encuentra aburrida, así que hablan mucho entre ellos para no sentirse solos. Días después, Teru fue al supermercado, pero por algún motivo todos los clientes estaban escuchando atentamente mientras compraban, incluso Kian y Kana. En eso, se anunció que había llegado el tofu Shima y todos salieron corriendo para comprarlo. Resulta que a los okinawenses les encanta el tofu y son los que más lo comen en todo Japón. Incluso los supermercados tienen una sección de tofu Shima y cuando llega el repartidor de tofu, suena un anuncio. Resulta que el tofu es duro y ligeramente salado. También tiene muchas proteínas y pocas calorías, por lo que es perfecto para las dietas. Rápidamente, Teru se dio cuenta. En el supermercado ponen los horarios de entrega aproximados del tofu artesanal. Resulta ser que cuando llega una entrega, las señoras invaden el supermercado. Inmediatamente, Teru también quiso comprarse algo de tofu, pero al cogerlo se quemó las manos, lo que Kian le dijo al prota que tuviera cuidado, pues el tofu Shima recién hecho es bien caliente y no lo ponen a enfriar, por lo que solo tienen 3 horas para venderlo. Antes solían dejarlo fuera durante más tiempo, pero tuvieron que acortarlo por las leyes sanitarias. Luego de que las chicas pagaran el mercado, Teru les mencionó que le encantaría probar el tofu. Entonces, Kian invitó al prota a la casa de Kana para hacer un poco de tofu. Teru, todo avergonzado, le preguntó a la rubia si estaba bien ir así tan de repente, por lo que ella, toda rojita, le contestó que sí. Más tarde, la abuela de Kana les preparó a los chicos todo un menú de platos con tofu Shima. Luego de que ellos terminaran de comer, quedaron súper llenos. Sin embargo, la abuela también les trajo postre. Pero Teru, al ver que el postre también era tofu, se preguntó si acaso los okinawenses comían tofu de postre o tal vez les sobraba tofu y le están haciendo una broma. Pero de inmediato él se dio cuenta que Kana y Kian se lo estaban comiendo y no solo eso, sino que el tofu se estiraba. Entonces él también decidió probarlo, sin siquiera imaginarse a qué sabría ese postre. Pero el tofu estaba realmente dulce y rico. Entonces Kana le explicó a Teru que eso era tofu jimami, es decir, es un tofu elástico que se vende en Okinawa. Este puede llevar maní, también salsa de soya dulce y últimamente jarabe de azúcar. Pero nunca había probado un tofu tan elástico y no se imaginaba que en Okinawa hubieran tantos tipos de tofu diferentes. Entonces Kian y Kana fueron a prepararle algo de té al prota, y en eso Suzu le dio a probar a Teru otro tipo de tofu que a su abuelo le gustaba mucho. Más tarde, cuando las chicas traían el té, se dieron cuenta que el prota estaba como borracho. Resulta que Suzu le dio a comer tofu-yo, que se fermenta en sake de aguamori, y Teru pues no tolera bien el alcohol y por eso ya está borracho. Kana se acordó que también pasó lo mismo cuando Teru comió Okinawa soba, y ahí tanto la rubia como Kian tuvieron un déjà vu, porque el prota es del tipo llorón y pegajoso. Rápidamente el prota tomó la mano de Higa, y Kana ya se estaba imaginando toda una escena romántica con el prota, pero cuando volvió a la realidad resulta que él estaba agradeciendo a su abuela por hacerle comidas tan ricas. Kana no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, y Suzu le dijo a su abuela que el abuelo se pondría celoso en el más allá, pero Higa le contestó que eso no sería así, pues el abuelo sería feliz mientras ella lo sea. Más tarde, mientras el prota dormía, Kana y Kian recordaron que hace algunos años ellas también tuvieron un incidente con el tofu. Resulta que en ese tiempo la abuela de Kian, que solía ser una persona saludable, ese día no se encontraba bien. La abuela calmó a la pequeña Hina diciéndole que eso no era nada, solo que estaba cansada, por lo que la mandó a jugar un rato. Sin embargo, Kian seguía preocupada por su abuela. Enseguida llegó Kana a invitar a jugar a Kian, pero Hina la abrazó y le contó todo lo que estaba pasando con su abuela, además que estaba preocupada porque ella no había comido en todo el día, y sus papás no volverían a casa hasta la noche. Entonces las niñas, pensando en algo sano para darle de comer a la abuela, resolvieron darle tofu yushi, que es blando, esponjoso y se separa en el proceso de producción. Así, las pequeñas fueron hasta un supermercado con algunas pocas monedas que tenían. Ellas compraron el tofu yushi y cuando iban de regreso a la casa, Kana se cayó y tiró el tofu al piso, por lo que la rubia comenzó a llorar pidiéndole perdón a Kian. Ella trató de decirle a Kana que no llorara, pero las dos terminaron llorando en medio de la calle. Ya en la casa, Kana se seguía disculpando con Hina porque por su culpa perdieron parte del tofu. En eso, a Kian se le ocurrió echarle agua al tofu y un poco de cebollín congelado. Luego, ellas lo calentaron en el microondas y se lo llevaron a la abuela. Cuando ella lo probó, le dijo a las chicas Nuchigusui Yasa. Ellas no sabían qué significaba Nuchigusui. Entonces, la abuela les explicó que Nuchigusui significaba la medicina de la vida, que sanaba el corazón y el cuerpo. Kian le preguntó a su abuela que si esa medicina había funcionado, y ella le dijo que al 100%. La abuela les preguntó a las niñas que si hicieron la sopa bastante líquida porque sabía que ella no se encontraba bien. Pero en eso, tanto Kana como Kian empezaron a reír y le contaron a la abuela lo que en realidad había sucedido. Incluso Kana se raspó la rodilla al caerse. Entonces, la abuela abrazó tanto a Kian como Kana y les dijo que para ella, las dos eran su mayor Nuchigusui Yasa, porque a una alegría, una relajación y una felicidad profundas también se les llama Nuchigusui Yasa.
Días después, para la clase de cocina, se dividieron en grupos, y como eso es lo que comerán a mediodía, todos están muy motivados para hacer lo mejor posible. Para Teru, Kian se veía muy linda con delantal, pero volviendo a la clase de cocina, él dijo que iba a pelar un Goya, por lo que enseguida todos sus compañeros le dijeron a Teru: «Policía de los Goya, manos arriba». Resulta que los okinawenses dicen Goya y no Goya. Incluso a ellos les molesta ver por la tele o en tiendas de la isla central que los llamen Goya. Entonces, en internet, los que señalan cuando alguien dice Goya en lugar de Goya se les llama policía de los Goya. En realidad, el Goya es una verdura japonesa de sabor amargo. Parece ser una especie rara de calabaza y suele ser usada sobre todo en comidas del sur de Japón. Teru no tenía ni idea de cómo pronunciar correctamente el nombre de la verdura, pero al buscar en internet se dio cuenta que el nombre oficial es Nigauri y en okinawense es Goya. Kian, al saber esto, se puso muy triste, pero dejando eso de lado, a Teru se le da muy bien cortar las verduras, porque él ayuda mucho en casa a cocinar. Entonces Hina le pidió al prota que le ayudara a hacer un puturu. El prota no tenía ni idea a qué era lo que se refería Hina, pero antes de que él le pudiera preguntar, Uema le dijo al prota que hiciera de las zanahorias un shiri-shiri. Shimoji también le pidió a Teru que hiciera un champurú, pero él no entendía los términos en los que le estaban hablando. Entonces otro amigo le pidió al prota que abriera una lata. Eso sí lo podía hacer Teru, pero cuando iba a abrir la lata, él no sabía cómo hacerlo, pues nunca había visto ese tipo de latas. El prota se arrepintió de haberle dicho a sus compañeros que si necesitaban ayuda, él los podía ayudar, pues se dio cuenta que es un inútil. Enseguida llegó Kana y le explicó a Teru que para abrir ese tipo de latas solo tiene que sacar la llave de abajo, ponerla en la lengüeta y girarla. Luego de que diera toda la vuelta, la lata ya estaría abierta. Con respecto al puturún, significa pegajoso, el shiri-shiri significa rodajas y el champurú significa mezclar. Luego de que Kana le explicara todo eso, le dijo a Teru que le preguntara si había cosas que no entendía. El prota se dio cuenta que aunque Kana estaba ocupada con todas las demás cosas que la gente le pedía en la cocina, aún así ella intenta ayudarlo. Más tarde todos habían terminado de cocinar y ya estaban comiendo. Entonces Teru le dijo a sus amigos que le había sorprendido que ellos tuvieran tantas palabras en la cocina, aunque en realidad muchas son más bien descriptivas y no explican cómo cocinar. Shimoji le explicó a Teru que, por ejemplo, ellos dicen shiri-shiri cuando alguien se acerca a alguien, pero también significa cortar en rodajas. El prota le preguntó a sus amigos si habían más palabras así. Entonces, Agena vio su oportunidad y le dijo a Teru que, por ejemplo, la palabra takwaimukwai. El prota no sabía lo que significaba, entonces Agena le pidió a Kana que le dijera a Teru qué era lo que significaba. Pero en eso, Kian juntó a Kana y a Teru y le dijo al prota que takwaimukwai significaba estar bien pegaditos. En eso, Kian se dio cuenta que tanto a Kana como a Teru les había dejado de funcionar el cerebro por la vergüenza. Por su parte, Agena pensaba que ella solo quería tomarle el pelo a Kana, pero resultaron mezclándolo todo. Más tarde, Kian le preguntó a Tetsu que si mañana iba a salir a pescar, pero él dijo que no porque era el día de los moai. En eso, Uema también mencionó que a él le encantaría tener un compañero moai. Entonces, Teru pensó que a los okinawenses les encantaban los moai. Él, al investigar un poco en internet, se dio cuenta que los moai eran esculturas de rostros humanos halladas en Rapa Nui. La palabra moai significaba vivir en el futuro. Enseguida, el prota se volvió súper fan de los moai, pero en eso, Kana le dijo que no era ese tipo de moai, sino que se refería a cuando un grupo de compañeros o amigos ahorran dinero cada mes. Luego, cada uno de ellos recibe su parte, y últimamente la gente ahorra dinero para salir a comer con sus amigos moai. Rápidamente, Tetsu le dijo al prota que cuando la gente se hace mayor, está tan ocupado con su propia vida que empieza a olvidarse de muchas cosas, por lo que para no olvidar lo más importante, se reúnen con sus amigos y se hace el moai. Pero Kana lo hace quedar mal y le dice a Teru que eso es en realidad solo para beber. Más tarde, Kian le propuso a todos los chicos que al salir de preparatoria ellos también deberían hacer un moai, pero el problema es que Teru no tolera el alcohol. Así, Uema y Shimoji empezaron a molestar al prota, mientras Kana solamente pensaba que ojalá pudieran quedarse así para siempre. Al día siguiente, después de clases, Agena le dijo a Kana que últimamente estaba muy perezosa. Entonces la rubia le confesó que en realidad ella había engordado 1 kilo. Sin embargo, Agena no se refería a eso, sino que se refería a Teru, pues ella no querrá seguir siendo solo su amiga. Kana intentó decirle a Agena que Teru no le gustaba, pero ella le pidió que dejara de simular, pues se dio cuenta que durante las vacaciones de verano ellos no avanzaron nada, y si seguían así, Agena se seguiría burlando de Kana por el resto de su vida. La rubia le explicó a Agena que es que le parece bien que las cosas se queden tal y como están para siempre. Pero Agena le dijo a la rubia que todo cambiaba y Teru podría encontrar una chica y casarse en un futuro, por lo que si ella no hace nada, seguramente va a estar muy triste. Y si sigue así, alguien se lo va a quitar. En eso, Agena vio a Teru por lo que lo iba a llamar, pero ella se detuvo rápidamente al ver que él estaba con Kian, y ella sostenía una carta. Kana quedó helada, no sabía lo que estaba pasando. Entonces Agena, con su actitud amistosa, le preguntó a los chicos que qué estaba pasando. Kian salió corriendo diciendo que no era nada, pero Teru la persiguió porque él no había terminado de hablar. Resulta que en realidad el prota se le había confesado a Kian y ella no sabía qué hacer.
Por otra parte, aunque Kana no entendía muy bien lo que estaba pasando, lo que sí sabía era que si Kian la estaba pasando mal, ella quería estar a su lado. Rápidamente vemos que Hina recuerda que cuando ella era chiquita, su abuelo tenía un amuleto colgado en su carro. Ese amuleto se lo había regalado su esposa y tiene un patrón Minsa que significa espero que estemos juntos para siempre en todos los mundos. Lo que quiere decir que un Minsa es como una profunda muestra de amor que los okinawenses dan. Volviendo al presente, vemos que en el sobre que le había dado el prota había un pañuelo con el patrón Minsa. Enseguida llegó Teru, pero ella estaba tan avergonzada que salió corriendo. Entonces unos chicos que andaban por allí, al ver a Teru, le agradecieron por el pañuelo Minsa que él les había dado. Ahí fue que Kian entendió que ese pañuelo Minsa que Teru le había dado a ella, en realidad se los había dado a todos. Resulta que en realidad esos pañuelos se los regalaron al papá del prota cuando fue a Ishikagi por trabajo, y como le habían dado tantos, él animó a Teru a repartirlo entre todos sus compañeros. Pero cuando el prota le dio el pañuelo a Kian, ella salió corriendo y no dejó que Teru se explicara. Resulta que Minsa es un tipo de patrón tradicional de la región de Yaeyama, como la isla de Chikagi y la isla de Taketomi. En la antigüedad se le regalaban a los seres queridos, pero hoy en día se usa en ropa de diseño y en folletos corporativos, por lo que en realidad ya no es que signifique nada en especial y solo los que están chapados a la antigua saben su verdadero significado. Como Kian le ayuda mucho a Teru, el prota le iba a regalar unos dulces, pero ella se puso un poquito enojada porque el prota no sabe el verdadero significado del patrón Minsa. Entonces, cuando llegó Kana, Kian se le pegó a la rubia mientras pensaba que le daba vergüenza confesar que en realidad había malentendido todo, y en voz bajita le dijo a Teru, sin que él escuchara, que no la asustara así. Días después, Teru y sus amigos vieron a Kana, Kian y a Gena por ahí, pero en eso a la rubia se le cayó un papel. Entonces, cuando Teru lo recogió, vio que tenía algo raro escrito, por lo que incluso llegó a pensar que eso era un hechizo y las chicas estaban tratando de utilizarlo para invocar algo. Rápidamente las chicas le preguntaron a Teru si le pasaba algo, entonces él todo asustado les devolvió el papel que se les había caído. Resulta que en realidad las chicas iban de camino a la tienda de Sanshin, y lo que se les cayó era una partitura de Sanshin, y se les llama kunkunshi. El Sanshin es un instrumento musical de Okinawa parecido a un laúd y consiste en un cuerpo cubierto de piel de serpiente, mango y 3 cuerdas. Resulta ser que las partituras para Sanshin son diferentes del resto de partituras. Primero hay que aprender a tomar el instrumento y para eso se aprende que nunca se usa el dedo anular. Kian le comentó a Teru que las canciones tradicionales de Okinawa no tienen ni re ni la, es decir, solo tienen do, mi, fa, sol y si, y a esto se le conoce como la escala Ryukyu. Como sea, en eso Kana empezó a tocar el Sanshin, lo que hizo que Teru se emocionara y la mirara con respeto. Por su parte, la rubia solo pensaba que se alegraba de saber tocar el Sanshin, porque gracias a eso Teru creía que ella era genial. Como sea, en realidad hay bastantes tipos de Sanshin, incluso uno llega a valer 104.500 yenes, lo que equivale a $699. Y esto es así porque es de cuero auténtico. Sin embargo, hay otros más baratos, que son los de tela y cuestan unos 10.000 yenes. Como sea, aún así Teru no tenía plata para comprarse uno, entonces el dueño del local le dijo que él podría fabricarse un Sanshin él mismo. A este se le llama un Sanshin Kankara, que es un instrumento hecho con una lata vacía y un palo. Enseguida Teru mencionó que eso parecía una baratija, pues no lucía tan genial como un Sanshin. Incluso se dio cuenta que la lata era de mandarinas en conserva. Al señor de la tienda le gustó la sinceridad del prota, por lo que le dijo que en realidad la melodía de los Sanshin es algo que los okinawenses necesitan, forma parte de sus vidas, pero ellos lo perdieron con la guerra, y aún así querían canciones que les animaran a seguir adelante. Así que ellos hicieron un Sanshin con las raciones que les dieron y la leña que sobró. De ahí fue donde surgieron esos Sanshin Kankara, y la melodía que dan es la melodía de las almas de los okinawenses que vivieron aquellos tiempos difíciles. Teru, al saber toda la historia, quiso probar a hacer un Sanshin Kankara, pero el señor de la tienda le preguntó a Teru si entendía lo que era un Sanshin Kankara. El prota le dijo que sí y de paso se disculpó por haberlo llamado baratija, pero enseguida el hombre le ofreció un kit de Sanshin Kankara por solo 5.980 yenes. Teru no podía creer que la melodía de las almas estuviera a la venta, pero aún así compró el kit y el hombre le explicó que en ese entonces ellos no tenían nada, pero ahora lo tienen todo. Enseguida todos se sentaron a las afueras de la tienda del Sanshin y Kana empezó a enseñarle a Teru cómo era que se tocaba, lo que inevitablemente llamó la atención de las personas quienes pensaban que ahora eran buenos tiempos. En eso Kana fue a corregirle la posición de la mano a Teru, pero ella al tocarlo se puso toda rojita. Días después Teru estaba como en la nebulosa y Kian se dio cuenta que el prota estaba distraído, pero esto era en realidad porque él en la noche pasada se había desvelado leyendo manga, por lo que el prota le dijo a las chicas que no se preocuparan, pues él estaba bien. Sin embargo, Kian creyó que tal vez a Teru le había caído un mabui. Eso de que de un susto el alma se le cae y los que pierden su mabui se distraen, se hacen daño o se enferman más fácilmente. En fin, Kian le explica a Teru que cada persona tiene 7 mabuis, o eso es lo que dicen, y si a alguien se le caen los 7 mabuis, se muere.
Como sea, Kana le recomendó a Teru que si no se sentía bien debía ir al hospital, pero él le dijo que de verdad estaba bien. Enseguida, Agena también mencionó que si a él se le caía un mabui, lo que necesitaba era que lo viera un yuta. Pero no sabía qué era eso, entonces la rubia le explicó que un yuta es un chamán okinawense, porque en Okinawa cuando a alguien se le cae un mabui, va a ver a un yuta. Sin embargo, no es en todos los casos, solo algunas personas lo hacen y otras no. Por ejemplo, el profesor de primaria de Kian fue a un yuta cuando su hijo se encontraba mal, pero el abuelo de Kana nunca ha ido. Resulta que incluso hasta el día de hoy, la gente va a donde los chamanes yuta cuando alguien se enferma y no saben por qué, o para adivinarles el futuro en momentos clave de la vida. También se dicen que los yuta obtienen su poder después de un fubyo, que es un pesar o dolencia física, y se entrenan para usarlo con el fin de ayudar a la gente. Rápidamente, Teru le preguntó a Kian que si aún existían esos chamanes. Ella le contestó que sí, pues en realidad el mabui gumi es algo que se supone que hacen los yutas. Incluso hace un tiempo, una abuela del barrio tenía un dolor de cabeza que nunca se le iba, pero al hablar con un yuta se curó enseguida. Pero si alguien cree o no, depende de la persona, y Teru ya no sabe qué creer después de todo lo que le dijeron. En eso, Kian y Kana vieron la casa de la señora Chinen, que era una yuta, y hablando de la reina de Roma, ella enseguida se apareció. Teru sentía curiosidad por saber cómo era que se veía una ex yuta, por lo que rápidamente volteó a mirar, pero se dio cuenta que ella era una señora normal, porque Teru tenía el cerebro tan frito de tanto manga que se esperaba a alguien como tipo Avatar. Inmediatamente, Kian le comentó a la señora Shinen que ellos estaban hablando de que tal vez a Teru se le había caído el mabui. Entonces, ella se ofreció a hacerle un ritual y le pidió a Teru que cerrara los ojos, y luego de eso le preguntó al prota cómo le había ido desde que llegó a Okinawa. Rápidamente, Teru empezó a recordar todo lo que había pasado, y al último vio cómo Kana llamaba su nombre. Esto hizo que él rápidamente abriera los ojos y se encontró con Kana cara a cara. Ella le estaba preguntando a él si estaba bien, pero como estaban tan cerca, el prota se puso todo nervioso y rojo, por lo que la señora Chinen dijo que no había nada que preocuparse, pues el mabui del prota seguía ahí. Ya al atardecer, los chicos se despidieron de Agena, y Teru aún seguía consternado por lo que había pasado. Entonces, él le preguntó a Kian y a Kana que si alguna vez ellas habían ido a ver a la señora Chinen. Entonces ellas le contaron que una vez, cuando eran pequeñas, la abuela de Kian hizo demasiada comida, por lo que ella fue a llevarle un poco de comida a la señora Shinen, y en el camino se encontró con Kana, por lo que fueron juntas. Cuando ellas llegaron allá, le entregaron la comida a la señora Shinen y se dieron cuenta que allí también estaba la maestra de ella. La señora en realidad ya no ejercía de yuta, pero ella fue quien les dijo que en realidad los yutas recibían su poder del cielo, y el trabajo de ellos era ayudar a la gente, compartiendo lo que tienen, y si alguien comparte algo con otra persona, y esa persona lo comparte con la siguiente, se hacía una cadena. Kian no entendía a lo que la maestra se refería, pero como sonaba genial, ella quería convertirse en yuta y Kana también. Como sea, las dos niñas empezaron a comer, y ahí fue cuando la maestra mencionó que una de ellas tenía un en con alguien lejano. Ellas no sabían a lo que se refería la maestra con en, entonces Kana pensó que era algo con casarse o algo así, y si era con alguien lejano debía ser de Tokio o Hokkaido. Sin embargo, para Kian, lejano significaba que vendría del espacio. Enseguida la señora Shinen le preguntó a su maestra que a cuál de las dos chicas se refería, pero ella ya no le contestó porque se había quedado dormida. Así las chicas ya no supieron a quién se refería, y la señora Shinen les explicó que en realidad es una conexión o vínculo, no solo significa matrimonio, sino que también otras muchas conexiones. Así, las dos se fueron comiendo helado mientras pensaban a quién se refería la maestra, pero para Kian no importaba a quién de las dos se refería, porque si ese en tenía una conexión con Kana, también tendría una conexión con ella, pues ellas eran amigas para siempre. Así, las dos se quedaron preguntando cómo sería ese tipo de persona que vendría de lejos. Volviendo al presente, ellas ya no le contaron el final de la historia a Teru, porque ese sería un secreto solo para las dos. Y listo amigos, así termina esta temporada. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, suscríbete, deja like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.